Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí les traigo una nueva increíble historia y bueno, sin nada más que agregar, podemos empezar con el video. Antes de empezar, les quiero hacer la invitación a mi grupo de Patreon, donde estaré subiendo las mejores teorías Lemon. Así que si les gustan esas teorías, el link estará en la descripción. Ahora sí los dejo con la teoría de hoy. Todo daría inicio con Goku, quien estaría preparándose para entrar a la arena para pelear contra Hit. El torneo contra Champa habría sido muy duro y esta pelea definiría todo. Vegeta estaría sentado esperando para ver la pelea final. Kakaroto, más te vale que le ganes, diría Vegeta molesto. No te preocupes, Vegeta. Voy a ganar esta pelea, diría Goku. Bulma desde su lugar junto a los espectadores de la Tierra miraría a Goku y le guiñaría el ojo a su marido. Te vale que ganes o te quedas sin comer por una semana, diría Bulma con una sonrisa, haciendo que Goku se alarmara. Bulma, no bromees con eso, por favor, diría Goku aterrado por el comentario de su esposa. Tú sabes que nunca bromeo, diría Bulma con una sonrisa. Goku y Bulma se habrían casado hacía tiempo, cuando ella habría terminado su relación con Shama. Goku realmente nunca se habría enamorado ni tenido ningún tipo de relación. En su infancia habría conocido a una pequeña niña que se habría enamorado de él, pero nunca más la habría visto y ni siquiera recordaría su nombre. Goku tragaría saliva sabiendo que Bulma lo amenazaría con la comida. No sería ningún tipo de broma, ya lo habría tenido un mes entero sin darle comida. Mientras que el torneo de Champa se desarrollaría en otro lugar del universo 7, el planeta Freezer estaría cubierto por una gigantesca tormenta eléctrica. En su superficie, las ciudades estarían totalmente destruidas y arrasadas. Lo que en antaño habría sido la gran capital del emperador del mal, ahora estaría reducida a cenizas. El individuo irresponsable se pasearía por las calles destruidas y miraría el último edificio en pie. Dentro. Sorbet estaría viendo al individuo caminar lentamente hacia ellos. ¿Dónde está mi cápsula de salvamento?, preguntaría a Tagoma. Lo siento, con la tormenta eléctrica no podremos salir del planeta, diría Tagoma. Mientras que los pocos soldados que aún estarían vivos prepararían la sala para una última resistencia. Sorbet lo miraría con asombro. Es solo una tormenta. ¿Cómo rayos es posible que ese desgraciado nos esté causando tantos problemas?, preguntaría Sorbet sin poder entender qué estaría pasando. De pronto, todo el edificio temblaría y las luces se apagarían. ¿Logró entrar?, diría Tagoma, nervioso, mientras que la puerta de la sala se abriría de par en par y en la oscuridad se distinguirían dos ojos amarillos. Por un segundo, nadie diría nada, todo sería silencio y nadie se movería. Disparen, disparen, idiotas. Ordenaría Sorbet y todos comenzarían a disparar sus armas contra el individuo. Sin embargo, todos los disparos de energía simplemente atravesarían al individuo sin hacerle menor daño. Con indiferencia, él daría un paso al frente y liberaría un sinfín de rayos que impactarían en la cabeza a cada uno de los soldados de Sorbet, incluido Tagoma, dejando al alienígena solo. Sorbet, al ver que no tendría salida, sacaría un arma y comenzaría a disparar, pero los rayos solo atravesarían al sujeto sin hacerle daño. ¿Por qué no te mueres?, diría Sorbet. Mientras que continúa disparando hasta quedarse sin munición. ¿Por qué no te mueres?, diría Sorbet con terror mientras que el sujeto queda parado frente a él mirándolo con indiferencia. Simplemente lo miraría Sorbet y de un segundo a otro el pequeño alienígena sería electrocutado hasta que caería muerto, totalmente chamuscado por la electricidad. Bien, ya no queda nada del imperio de Freezer, solo queda una cosa por hacer, acabar con los Saiyajin de este universo, diría el individuo. En la Tierra, Whis y Bills dejarían a Goku y sus amigos de regreso en la corporación Cápsula. Brillante Goku, ahora sí te ganaste la cena, diría Bulma con una sonrisa. Oh, eso suena como un gran festín de celebración, diría Bills con una sonrisa. Sí, me parece una buena idea para festejar la victoria, sobre todo por el hecho de que Senosama no hizo desaparecer al señor Bills, diría Whis risa. Bills lo miraría con rabia. No tenías por qué recordarme esto, diría Bills con rabia, mientras que WH simplemente se reiría. No se enoje, señor Bills. Ahora Goku es amigo del gran Senosama, diría Whis. Creo que eso es motivo para preocuparnos, diría Vegeta. Como sea, ¿menaron comida?, preguntaría Bills. Bulma suspiraría.
Ordenaré al personal que prepare el banquete, diría Bulma, sabiendo que no podría negarle al dios de la destrucción una buena comida, si es que quería estar a salvo en todas las amenazas futuras. Excelente, comamos, diría Bills con una sonrisa. Creo que esta vez voy a encargar un gran bufete de comida rápida, diría Bulma, queriendo dejar lista la mesa lo antes posible. Goku le sonreiría. Bueno, sabemos cómo es el señor Bills, diría Goku con una sonrisa. Bulma suspiraría totalmente resignada luego del gran buffet de comida rápida, donde Bills conocería las hamburguesas y papas fritas y simplemente volvería a reafirmar su amor por la tierra y la comida terrícola. La tierra volvería a gozar de un buen periodo de paz de momento. Una semana después del torneo de Champa, Bulma despertaría en su cama luego de una noche larga de trabajo en su laboratorio. Voltearía para ver que Goku no estaría en la cama. No sería raro. Su marido siempre se levantaría temprano para realizar un entrenamiento predesayuno. Bulma se levantaría, se cambiaría y saldría de su habitación rumbo al cuarto de entrenamiento especial de Goku. Al llegar, miraría por el monitor como Goku se encontraría realizando flexiones de brazos con una gravedad aumentada a 500,000 veces a la de la Tierra. Ella sonreiría por la persistencia de su marido y abriría el altavoz. Buenos días, Goku, diría Bulma. Goku, al escuchar la voz de su esposa, detendría sus flexiones. Buenos días, Bulma, diría Goku. ¿Quieres desayunar?, preguntaría Bulma. Claro, diría Goku con una sonrisa, dando un salto en plena supergravedad aumentada y caminando con tranquilidad para apagar el aparato. Bulma reiría. Qué obstinado es con su entrenamiento, diría Bulma con una sonrisa mientras que sale. Pero justo antes de hacerlo recordaría algo y volvería a encender el comunicador. No olvides darte una ducha. La recriminaría recordando la última vez que Goku olvidaría ducharse. Está bien, diría Goku con una sonrisa infantil, sabiendo lo que habría pasado durante aquella fiesta de cumpleaños. Mientras tanto, en el planeta Namek, una aldea entera de namekianos habría sido arrasada y el gran patriarca estaría en el suelo con su cuerpo dañado e incapaz de moverse y viendo a más de 20 camaradas muertos en el suelo. El extraño individuo que habría asesinado a lo que quedaría del ejército de Freezer sostendría una de las esferas de Namek, destruiría con facilidad. La esfera, diría el patriarca con rabia, mientras que lo miraría con rabia. No quiero que me molesten con estas estupideces, diría dejando los restos de la esfera en el suelo y comenzaría a caminar hacia el namekiano. ¿Qué quieres de nosotros, monstruo?, diría el individuo de cabello rubio, mientras que se arrodillaría para ver de frente al patriarca con una mirada totalmente neutra. Quiero que me respondas una cosa. Quiero saber en qué planeta se encuentran los Saiyans que los salvaron de Freezer en el pasado, diría el individuo. Pero el patriarca, al ver las intenciones de aquel demonio, simplemente lo miraría con impotencia. Patriarca. Gritarían 3 namekianos de clase guerrera llegando a la arrasada aldea. Deja al patriarca en este preciso instante, diría uno de los namekianos con rabia. Esperen, no lo enfrenten, diría el patriarca. El individuo sacaría de su bolsillo un rastreador destruido y se lo colocaría. Liberaría una leve descarga eléctrica y el aparato volvería a funcionar. Haría unos cuantos ruidos y finalmente daría el poder de pelea de los 3 namekianos. 3,200, 4.750 y 2.700. Son poderes elevados o lo serían hace 10 años. Diría el individuo. No lo enfrenten, los matará, diría el patriarca como muestra de poder. El individuo simplemente liberaría una descarga eléctrica y liberaría una pequeña muestra de su ki, haciendo que los 3 guerreros sintieran la gran diferencia que habría entre ellos y el invasor. Debo decirles que mi poder base es de 257,000 unidades. Sinceramente, no tengo intención de asesinarlos. Así que solo díganme dónde se encuentran los Saiyajin, Vegeta y Son Goku, diría el individuo. ¿Quiénes nos salvaron de Freezer?, preguntaría uno de los guerreros. ¿Estás loco? Si quieres que te digamos dónde se encuentran, diría otro de los guerreros. El individuo simplemente los miraría con indiferencia, mientras que todos comenzarían a ver cómo rápidamente las nubes comenzarían a agruparse sobre ellos hasta formar una densa y gigantesca nube negra. El clima está cambiando, diría el patriarca. Díganme o les aseguro que su planeta quedará atrapado en una tormenta eléctrica por los próximos 1000 años. Les aseguro que ninguna nave espacial podrá sacarlos de aquí. Diría el individuo.
Todos los namekianos apretarían los puños con rabia. Debe ser una forma terrible para crecer para todos sus niños, ¿no es verdad? Preguntaría el individuo mientras que voltearía a ver al patriarca, quien se veía acorralado ante la amenaza. Goku estaría probándose un nuevo traje de pelea. Este sería similar a la armadura de Vegeta, la misma que habría usado cuando entrenó en la cámara del tiempo para enfrentar a Cell. Vaya, Bulma, la verdad que te pasaste. Es muy buen trabajo, diría Goku. La verdad me costó un poco. Las mejoras que me pediste están hechas. Con ese traje podrás entrenar de manera muy cómoda. Espero que a Gruñón de Vegeta le guste también, diría Bulma con una sonrisa. Goku le sonreiría. Ya lo conoces. No dirá ni las gracias, pero lo apreciará, diría Goku con una sonrisa. Bulma le sonreiría. Mañana, ¿a qué hora se van? Preguntaría Bulma. El señor Bills pasará para almorzar y luego nos marcharemos a su planeta. Será un mes, diría Goku. Entiendo, diría Bulma, aunque de pronto miraría por la ventana con un gesto algo preocupado. Goku notaría que el cambio de actitud y preocupado miraría a su esposa. ¿Ocurre algo, Bulma? Preguntaría Goku. Verás, Goku, lo he estado pensando y llevamos ya un tiempo casados y, intentaría decir Bulma mientras que se pone nerviosa. ¿Y qué? Vamos, Bulma, dímelo, diría Goku. Bulma comenzaría a hacer caso de toda su fuerza y lograría expresar su deseo. Quiero que tengamos un bebé, diría Bulma. En ese momento, Goku se quedaría totalmente estático. Por un segundo mantendría su expresión totalmente. Bulma pensaría que la idea le habría chocado y el silencio con el que la miraría la pondría más nerviosa. Tal vez no es lo suyo. La verdad es que no creo que esté interesado en tener hijos. Pensaría Bulma mientras que aparta la mirada con algo de vergüenza. Ah, eso está bien, diría Goku con simpleza para luego volver a concentrarse en ajustar sus guantes. Se preguntaría Bulma sorprendida. Espera, ¿dijiste que sí? Preguntaría Bulma. Goku la miraría sin entender. Pues sí, no le veo ningún problema, diría Goku mirando a su esposa con simpleza. Ah, bueno, ¿la verdad lo dices en serio? Preguntaría Bulma sonriendo de forma nerviosa, sin creer que Goku hubiera accedido. Claro, ¿por qué te mentirías con algo como eso? Preguntaría Goku manteniendo una sonrisa. Bulma comenzaría a sonreír sintiendo cómo su alegría comenzaría a invadirla hasta que simplemente se arrojaría a los brazos de Goku para darle un fuerte beso. Gracias, diría Bulma con una sonrisa. No hay problema, Bulma, diría Goku con una sonrisa, pero de pronto las luces de su habitación rápidamente se apagarían. ¿Se fue la luz? Preguntaría Bulma. Pues parece ser, diría Goku. Nunca nos había pasado, diría Goku. Pues es que no debería pasar. Tenemos generador propio y varias fuentes de respaldo. Diría Bulma y sacaría su comunicador para hablarle a su padre, pero él mismo no encendería. Extrañada, Bulma insistiría e intentaría encender el comunicador, pero no respondería. Esto es extraño. ¿Será un pulso electromagnético? Se preguntaría Bulma en voz alta. ¿Pulso qué? Preguntaría Goku. Pulso electromagnético. Es como un campo de energía que hace que todo lo eléctrico deje de funcionar, diría Bulma intentando hacer que la explicación sea entendible para Goku. Ah, ya veo. ¿Y qué pudo ocasionarlo? Preguntaría Goku. Pues puede ser a causa de una explosión muy grande o por medio de un artefacto, pero no estaría segura de gritaría Bulma cuando la pared de su habitación sería destruida a causa de una explosión. Goku se interprendía y para proteger a su esposa, pero al dispersarse el humo, rápidamente podría verlo. Un extraño individuo de cabello rubio y mirada muerda, de cuyo cuerpo emanarían pequeños rayos. Se quedaría mirando al Saiyajin con seriedad, mientras que Goku al verlo sentiría un gran ki dormido dentro del individuo, pero no un ki normal. Este sería uno maligno. Casi como si hubiera nacido del mismísimo infierno. El extraño volvería a usar su rastreador, leyendo el poder de Goku y viendo cómo él mismo se mostraba incapaz de calcular su poder. Bien, definitivamente eres tú, Son Goku, diría el individuo. Veo que esas ratas de Namek no me mintieron. Diría el individuo. Goku apretaría los dientes. ¿Quién eres tú? Preguntaría Goku con seriedad. Soy un simple viaje, un emisario de tierras lejanas enviado para acabar con las principales amenazas en esta galaxia. La última vez que vine a la Tierra me llamaron por el nombre de Thor.
Si quieres puedes utilizarlo para referirte a mí, diría Thor con una sonrisa. Aunque no vivirás mucho, es bueno que le des un nombre a tu asesino, diría Thor con arrogancia, mientras que la electricidad comenzaría a fluir por su cuerpo. Goku se lo quedaría viendo tragando saliva, sin voltear a ver a Bulma y manteniendo su atención en su nuevo contrincante, se dirigiría a su esposa con una voz firme y autoritaria. Bulma, ve con tus padres y ocúltense en el refugio. Diría Goku al entrar en su estado de Super Saiyajin Blue. Goku, yo intentaría decir Bulma, pero rápidamente entendería la situación, no sería seguro para ella estar ahí. De acuerdo, pero más te vale que le ganes, diría Bulma mientras que sale de la habitación, siendo seguida por la mirada de Thor. Una vez solos, Goku mirará fijamente al extraterrestre, luego miraría a la ciudad justo detrás de él. Imagino que tú fuiste el causante de que se fuera la electricidad, diría Goku. Así es, diría Thor. Y me imagino que ha pasado en toda la Tierra. Deduciría Goku. Digo, por tu nivel de poder. Diría Goku. Thor sonreiría. Así es. Y mejor ni intente sugerir cambiar el lugar de la pelea. Tú y yo pelearemos aquí, diría Thor con una maligna sonrisa. Lo supuse. Después de todo, Ti es maligno. Pero nunca había sentido uno así. Diría Goku, sintiendo como si el corazón de Thor fuera un gran agujero negro, carente de bondad o de piedad. Thor sonreiría. Pues creo que podemos empezar, diría Thor, mientras que las nubes comenzarían a aparecer en el cielo con truenos y rayos que comenzarían a resonar por todo el cielo. Tan rápido como el sonido, Goku atacaría con una poderosa patada directo al rostro de Thor, pero el alienígena no se movería y Goku se detendría justo antes con una expresión de asombro y terror en su rostro. ¿Qué fue eso? Se preguntaría Goku sintiendo como algo en su cuerpo lo hubiera detenido, como si todos sus sentidos le gritaran que si terminaba con aquella patada, la pelea se terminaría en ese preciso momento. Goku retrocedería y se quedaría mirando con asombro a Thor. ¿No vas a empezar?, preguntaría Thor mientras que se cruza de brazos. Goku lo miraría con rabia y juntaría sus manos. Kame, diría, empezando a cargar su ki en sus manos, mientras que una luz azulada comenzaría a cubrir toda la habitación. ¡Ah! ¡Ah!, gritaría Goku lanzando su ataque contra el enemigo, quien simplemente lo desviaría con un manotazo, haciendo que el rayo impactara contra una parte de la ciudad. Goku se sorprendería y miraría en dirección hacia donde habría impactado su ataque. Oh, no puede ser, diría pensando en todas aquellas víctimas de la explosión. Thor sonreiría. Creo que en esta pequeña habitación no podremos jugar mucho. Ven, diría Thor, mientras que se eleva y comienza a ascender en el cielo hasta que finalmente quedaría sobre la ciudad cubierta por una densa nube de tormenta que lanzaría rayos y una torrencial lluvia sobre toda la ciudad. Goku apretaría los puños y volaría en dirección hacia su oponente, llegando a estar frente a frente contra él. No te preocupes, esto terminará rápido. Aunque espero que la aprendiz el dios de la destrucción me dé una buena pelea, diría Thor, mientras que su cuerpo se cubre en rayos. Goku respiraría hondo y finalmente sonreiría. De un segundo a otro aparecería frente a Thor y lograría conectar una patada directa en el estómago. Aquel ataque le habría resultado tan sorpresivo, tan directo, que Thor quedaría totalmente asombrado. Retrocedería lentamente en el aire, mientras que intentaría recuperar todo el aire que Goku le habría quitado con la patada. Oh, qué rayos, diría sorprendido. Por primera vez en su vida, alguien habría sobrepasado su velocidad y reflejos, pero ese momento de asombro sería aprovechado por Goku. ¿Quién aparecería? Justo a su lado, conectando un poderoso golpe directo en el rostro que lo haría estrellarse justo en una avenida de la ciudad. Ahora sería Thor quien se vería tranquilo. Abriría los ojos con una expresión analítica. Ya veo. Pensaría y se movería para esquivarle el ataque de Goku, que bajaría desde el cielo como un meteorito para hacer temblar toda la ciudad con la fuerza de su puñetazo. Goku se levantaría mientras que la lluvia caería sobre ellos. Debo admitir que es la primera vez que alguien sigue mis movimientos, diría Thor. Pues al principio fue asombroso, pero pude hacerme una idea del tipo de velocidad que manejas, diría Goku con solo verme desviar tu ataque. Es verdad lo que me han dicho. Eres un completo prodigio, diría Thor mientras que se prepararía para continuar con su pelea. Emocionado por el rival que tendría enfrente. La batalla entre Goku y Thor causaría que la tormenta se incrementara. Ambos volarían por los cielos chocando sus puños con fuerza. Una ráfaga de violencia desmedida.
El choque de fuerzas causaría que toda la ciudad temblara, tanto que todos los ciudadanos estarían corriendo para salir de la ciudad, mientras que las autoridades intentarían hacer lo posible para evacuar a las personas. Salgan por aquí, diría Krillin junto a varios policías, mientras que mira al cielo sintiendo el ki de Goku y el de aquel extraño individuo con el que estaría peleando. ¿Qué rayos está pasando?, se preguntaría Krillin. En su refugio, Bulma estaría junto a sus padres y muchas de sus mascotas. Ella y su padre estarían viendo un gran monitor donde se podría ver un mapa de la ciudad donde se indicaría la posición y movimientos de Goku y del extraterrestre con poderes eléctricos. La verdad, esto es fascinante. No solo puede seguir los movimientos de Goku, sino que su propia presencia genera una gran anomalía atmosférica, creando estas nubes de tormenta, diría el profesor Brief. Nunca había visto que el ki pudiera manipular el clima de esta manera. Es decir, recuerdo que cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin por primera vez cayeron rayos y todo, pero este sujeto lo manipula a voluntad. Es un poder muy extraño, diría Bulma. Brief se quedaría mirando a su hija. ¿Te preocupa?, preguntaría Brief. Bulma lo miraría. Me preocupo siempre que Goku pelea, pero este enemigo es diferente. Freezer o Cell eran muy poderosos, pero al final del día eran lo mismo, puros puñetazos y patadas. Este tiene una extraña forma de manifestar su energía, diría Bulma. En eso tienes razón. Creo que comenzaré a hacer unos análisis mientras continúa la pelea. Te recomiendo llamar al gobierno para que evacúen las ciudades cercanas. Si bien podemos revivir a las muertes con las esferas del dragón, es preferible intentar reducir lo más posible el número de víctimas, diría Brief. Bulma asentiría. Sí, papá, diría Bulma mientras se dirige al teléfono para llamar al representante del Rey de la Tierra. Mientras tanto, Goku en su estado de Super Saiyajin Blue continuaría atacando con fuerza, siguiéndole el ritmo a Thor, quien estaría feliz por el nivel de dificultad que tendría la pelea. La verdad que esta sí es una buena pelea, diría Thor atacando a Goku con un golpe al estómago. Goku bloquearía el ataque con sus manos, pero Thor aprovecharía para conectar un gancho ruso directo al rostro. El golpe estaría cargado con tanta electricidad que generaría una potente descarga en todo el cuerpo de Goku, haciendo que éste saliera volando y se estrellara con un edificio, atravesando todos sus pisos hasta caer en el sótano. Goku se levantaría y miraría al agujero. Ah, este sujeto es muy fuerte, diría Goku con seriedad, escupiendo sangre. Sin embargo, Goku sonreiría. Esto es interesante, diría Goku cerrando los ojos y saliendo del estado de Super Saiyajin Blue y cambiando al rojo. Muy bien, diría Goku saliendo del edificio y llegando a pelear de nuevo contra Thor. Thor arquearía una ceja. Curioso. Y esa transformación puedo sentir que tu ki disminuyó y tu musculatura también se redujo. No me digas que ya estás llegando a tu límite, diría Thor con decepción. Tú tranquilo, esto está lejos de acabar, diría Goku con una sonrisa. Poniéndose en guardia. ¿Estás listo para el segundo round?, preguntaría Goku con una sonrisa. Thor sonreiría. Pues bien, adelante, diría Thor. Goku se movería a una velocidad relativamente más lenta que la anterior, lo que haría que Thor simplemente se preparara confiado. Pero justo en el último segundo, Thor vería como la velocidad de Goku aumentaría de forma impresionante, conectándole un golpe tremendo que lo haría retroceder. Thor retrocedería y sonreiría, diría Thor sin entender. Pero antes de que pudiera reaccionar, Goku conectaría una patada doble directo en el rostro, mandando a volar a Thor contra las nubes, haciendo que se dispersara un pequeño hueco a causa de la velocidad con la que Thor habría salido volando. Goku sonreiría y volaría en dirección a Thor, entrando en la tormenta, pero al entrar rápidamente perdería completamente el ki de su enemigo. Goku se detendría y miraría en todas direcciones sin entenderlo. ¿Qué pasó? No siento su ki, diría Goku mirando en todas direcciones buscando a Thor. Pero mientras buscaría a Thor, Goku recibiría una poderosa patada en la espalda, pero al darse vuelta no vería a nadie. Entonces recibiría un puñetazo en el estómago, pero no vería a nadie. Entonces una ráfaga de puñetazos y ataques caerían sobre Goku. Pero no vería a nadie ni sentiría ningún ki. Finalmente recibiría una patada directo en la cabeza, mandándolo de vuelta a la ciudad, lejos de la tormenta. En el laboratorio, Brief se sorprendería. Bulma, ven a ver esto, diría Brief. Bulma se acercaría. ¿Qué pasó?, preguntaría Bulma.
Mire los registros de la tormenta y compáralos con los registros del ki del alienígena, diría Brief. Bulma comenzaría a ver gráficas en la pantalla hasta que finalmente se sorprendería. ¿Qué diablos? Diría Bulma. Goku no debe entrar en la tormenta, debe mantener la pelea en la ciudad, diría Brief totalmente aterrado ante lo que acabaría de descubrir. Goku caería en el medio de la ciudad, se levantaría y miraría hacia la tormenta, por donde bajaría Thor con una sonrisa. Vaya, la verdad es interesante. Puedo sentir el cambio de tu energía. Tienes un dominio del ki muy interesante. Cambias esa aura roja por la azul constantemente, diría Thor con una sonrisa. Goku sonreiría, se quitaría la armadura de su doji de Saiyajin y la dejaría caer al suelo. Luego se quitaría los guantes y miraría a Thor con una sonrisa. Thor notaría el peso de aquellas ropas y miraría a Goku con interés. Murmuraría Thor, mientras que miraría a Goku tronar sus nudillos. Finalmente, Goku lo miraría con una sonrisa. Muy bien, peleemos bien, diría Goku. ¿Qué dijiste? Preguntaría Thor sorprendido. Ya lo entenderás, diría Goku entrando en su estado de Super Saiyajin Blue. En su laboratorio, vería un aumento en los valores de poder de Goku. Me parece que Goku se quitó las ropas pesadas que diseñé para él, diría Brief. Si se mantiene alejado de la tormenta, podría vencerlo. ¿Pero crees que haya una manera de decirle que se mantenga fuera? Diría Brief. Conociendo a Goku. Si se lo dices, lo más probable es que intente ir a pelear ahí. Diría Bulma, recordando cuando Kaiosama le habría advertido a Goku no pelear con Freezer, haciendo que éste simplemente deseara con más fuerza ir a pelear contra él. Por cierto, ¿sabes si Vegeta o Piccolo están cerca? Preguntaría Bulma. Brief teclearía y ampliaría el mapa, mostrando 2 puntos que se dirigían a la ciudad. Están a 10 minutos. Parece que sintieron la pelea. Tal vez sería una buena idea llamar al señor Bills para que nos dé una mano. Todavía hay pastel de anoche. Puede sobornarlo con eso, diría Brief. No es mala idea, diría Bulma pensando en llamar a Bills. Thor sonreiría viendo a Goku tronar sus nudillos. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Preguntaría Thor. Espero que estés atento a lo que va a pasar, diría Goku para luego cargar todo su ki. Kaioken ha aumentado 10 veces, diría Goku combinando su Super Saiyan Blue con su Kaioken. Thor se sorprendería al ver el nivel de poder de Goku. El Saiyajin miraría con una sonrisa a su enemigo, pero luego miraría la tormenta. Dime, ¿puedes mostrar todo tu poder dentro de la tormenta, verdad? Preguntaría Goku. Thor sonreiría. Veo que te diste cuenta, pero no podrás seguir mi velocidad ahí, diría Thor. Goku sonreiría y de un segundo a otro se desplazaría hacia Thor y de una potente patada lo enviaría de vuelta a la tormenta siguiéndolo. Mientras tanto, Vegeta y Piccolo llegarían casi al mismo tiempo a la ciudad, reuniéndose justo sobre los edificios. ¿También sentiste el ki? Preguntaría Poro. Así es, pero aquel ki con el que estaba peleando Kakaroto desaparece de a momentos, diría Vegeta mirando la tormenta. Kakaroto está en la tormenta, diría Vegeta confundido. Es extraño, pero puedo sentir algo raro sobre esta tormenta. Definitivamente no es normal, diría Piccolo, confundido por la tormenta. Ambos se quedarían quietos viendo la tormenta, pero de pronto podrían ver cómo de la misma algo saldría volando hacia el suelo hasta estrellarse. Seguido de eso, notarían cómo el ki de Goku bajaría hasta el mínimo. Kakaroto, diría Vegeta sorprendido volando hacia Goku junto a Piccolo. Llegarían hasta donde estaría Goku tirado en el suelo sin poder moverse. Goku, diría Piccolo intentando hacer reaccionar a Goku, pero estaría totalmente inconsciente. Justo después, ante las miradas de Vegeta y Piccolo, la tormenta entera desaparecería y no sentiría ningún ki maligno ni grande. Un segundo, ¿dónde está ese individuo? Se preguntaría Vegeta. En su laboratorio, Bulma y el Dr. Brief estarían viendo asombrados las lecturas de la tormenta. No hay duda, aquel alienígena ha desaparecido, diría el Dr. Breat sin entender qué había pasado. Luego de la intensa batalla, los daños causados a la ciudad estarían siendo reconstruidos. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, todos los guerreros de la Tierra se habrían reunido y Bulma aprovecharía para ponerlos al tanto de todo lo ocurrido. La mayoría no podría creer que hubiera vuelto a aparecer otro individuo tan poderoso, pero lo que realmente lo sorprendería sería la naturaleza tan extraña de Suki, la cual moldearía el clima a su antojo. La verdad nunca había escuchado algo como eso, diría Rossi sin entender.
Pero hay formas de utilizar el ki que se diferencian un poco de nuestro estilo de combate. Es más, creo recordar que cuando Goku se transformaba en Super Saiyajin 2 y 3, la energía era tan grande que generaba pequeños destellos eléctricos. Diría Roshi. Goku se pondría a pensar. No lo habría pensado, diría Goku. Técnicamente es energía, así que debería poder ser alterada. Del mismo modo en que un parlante convierte la energía eléctrica en sonido, diría Bulma. Ah. Diría Goku sorprendido, pero luego miraría a Vegeta. Se refiere que mucha energía puede causar descargas eléctricas, le explicaría Vegeta. Ah, ya entiendo, diría Goku. Bills y Whis llegarían a la corporación Cápsula. El dios de la destrucción miraría a Whis con una mirada molesta. Podrías haberte tardado menos, diría Bills. No se enoje, señor Bills. Simplemente fue una parada rápida, diría Whis. La próxima vez ve al baño antes de salir. Ese planeta era tan asqueroso que tuve que destruirlo. Diría Bills. Whis miraría de forma divertida. Solo porque pensaron que era mi mascota. Preguntaría Whis. Bills lo miraría con rabia. Esas faltas de respeto no pueden ignorarse. Diría Bills. Rabioso. Whis solo reiría. No, señor Bills, cálmese. Disfrutemos un sabroso almuerzo con la señorita Bulma y el señor Goku. Creo que eso nos relajará, diría Whis con una sonrisa. Bills al escucharlo se relajaría. Oh, es cierto. Bulma nos prometió un sabroso almuerzo si veníamos rápido, diría Bills con una sonrisa. Whis sonreiría y rápidamente ambos se dirigirían hacia la corporación Cápsula, caminando con ansiedad por ver aquel gran buffet que Bulma les habría preparado. Sin embargo, cuando llegaron a la sala de estar, verían cómo estarían todos reunidos y no habría comida a la vista. Al fin llegan. Los esperaba hace mucho, diría Bulma con rabia, asustando a todos. No nos hables así, ¿acaso no recuerdas quiénes somos? ¿Y dónde está la comida que me prometiste? Diría Bill con rabia. Dije eso solo para que vinieran más rápido, porque usted es un maldito glotón que solo piensa en eso. Gritaría Bulma haciendo que Goku se asustara y le tapara la boca. Continuaría murmurando Bulma intentando insultar a Bills. Whis, por su parte, se reiría. ¿Cómo nos conoce, señorita Bulma? Lamento la tardanza, pero tuve que hacer una escala en un planeta, diría Whis risa. Dígame, ¿cuál es la razón por la que no se anó? Preguntaría a Whis. Bulma retiraría la mano de Goku y respiraría para calmar su ira. Apareció un extraño individuo y nos atacó, diría Bulma. Un individuo, diría Bills, con poco interés. Sí, podía controlar el ki con su ki causando grandes tormentas. De hecho, cuando entraba en la tormenta se volvía casi invencible, como si no pudiera tocarlo, diría Goku. Con aquella descripción, tanto Whis como Bill se abrirían los ojos ante la sorpresa y se mirarían entre ellos. Por supuesto, todos se darían cuenta de la reacción. ¿Lo conoce? Preguntaría Bulma. Un segundo diría Whis. Bills pondría su mano en su hombro y ambos cerrarían los ojos, mientras que comenzarían a sentir todas las presencias del universo, del mismo modo que Kaiosama habría hecho con sus antenas. Sin embargo, de un momento a otro, ambos se sobresaltarían. Irían ambos a la vez. Todos los guerreros de la Tierra los mirarían sin entender. ¿Qué dijo Preguntaría Vegeta. ¿Qué es eso? Preguntaría Goku. Whis tragaría saliva. Pues los Ser son una raza alienígena proveniente de otro universo. Uno que fue destruido hace 200 años, diría Whis. Tenían extraños poderes y formas de utilizar el ki. Alteraban la naturaleza misma y la controlaban, generando grandes tormentas eléctricas que destruían los planetas y los reformaban a su conveniencia. Llegaron a destruir toda la vida de su universo a causa de esto, colonizando todos los planetas y moldeándolos a su necesidad, diría Whis. Espere, su dios de la destrucción no hizo nada para evitarlo. Suena como si destruyeran el equilibrio del universo, diría Piccolo. Claro, en efecto, destruía el universo y su equilibrio, pero el dios de la destrucción de aquel universo fue totalmente incapaz de contenerlos debido al gran poder que tenían. Esta incompetencia hizo que Zenosama simplemente se cansara y eliminara todo ese universo, incluyendo a los Ser, diría Bills. Todos lo mirarían sorprendidos. Un segundo, si Zenosama los hizo desaparecer. ¿Cómo es posible que ellos estén aquí? Preguntaría Bulma. Bills comenzaría a pensar, esta es solo una teoría, pero es posible que no sean los mismos Ser de este universo destruido.
Tal vez es una versión del universo 7, diría Bills. Goku en ese momento recordaría algo de Thor. Este sujeto me buscaba a mí y a los Saiyajins de la Tierra, diría Goku. Bills y que se mirarían. Si ha surgido una versión de los Ser en el universo 7 y están haciendo de las suyas, eso significa que debemos actuar, diría Bills. Sí, Senosama no estará nada contento cuando se entere, diría Whis. Bulma se pondría a pensar, tal vez si habló con Hao tenga algo de información. La patrulla galáctica tiene información de casi todos los planetas habitables del universo, diría Bulma mientras que apretaría unos botones en su comunicador. Voy a enviarle un mensaje para que venga, diría Bulma. Goku comenzaría a pensar, luego se llevaría los dedos a la frente y comenzaría a buscar el K de Hao. Antes de que Bulma terminara de enviar su mensaje, Goku desaparecería y volvería a aparecer con Hao. Goku, secuestrar un oficial de la patrulla galáctica es un delito. ¿Qué diablos estás, diría Hao darse cuenta de que estaría enfrente a Bills. Hola, pequeño, diría Bills. ¿Qué rayos pasa aquí? Diría Hao, asustado por el hecho de estar en la presencia de Bills. Lamento haberte hecho venir así, Hao, pero necesito que me ayudes. Dime, ¿en la patrulla galáctica tienen registros de una raza alienígena llamada Ir? Preguntaría Bulma. Pues no me suena de nada, diría Hao. Al menos podrías revisar tus registros. Es una raza que puede controlar el clima a voluntad, generando grandes tormentas, diría Bulma. Eso me suena a fantasía, diría Hao. Decías lo mismo de Bills, diría Bulma arqueando una ceja haciendo que Hao se pusiera nervioso. ¿Qué dijo de mí? Preguntaría Bills. Hao se daría media vuelta y miraría a Bills con miedo. No dije nada, lo juro, Gran Bills, diría Hao, nervioso y con miedo de ser destruido. Sin embargo, justo en ese momento, Hao recordaría un informe que le habría llegado y miraría a Bulma. Espera, ¿dijiste tormentas eléctricas? Preguntaría Hao. Así es, ¿sabes algo? Preguntaría Bulma. Pues hace unos meses nos llegó un informe de que el planeta Freezer sufrió un ataque de tormentas eléctricas. Parece ser que lo que quedaba de su alto mando fue aniquilado. Fuimos a investigar y encontramos restos de batallas y todos los aparatos electrónicos estaban totalmente fritos, diría Hao. Eso suena a una ISIR sin lugar a dudas, diría Whis. Tal vez deberíamos investigar nosotros mismos, diría Bills. Vegeta miraría a Goku. Oye, Kakaroto, no te lo pregunté, pero ¿por qué se marchó del planeta? La tormenta cesó en un instante y luego dejamos de sentir su presencia, diría Vegeta. La verdad no lo sé. Por un segundo pensé que moriría y luego desapareció. Diría Goku. Whis miraría a Bills. Tengo una idea. Iremos con Hao a hablar con los líderes de la patrulla galáctica. Tendremos que poner en uso los recursos de todo el universo para detener a los Ser si realmente han surgido aquí, diría Whis. Hao se pondría nervioso. ¿Qué quiere que los lleve con mis superiores? Diría yo. Claro. Y rapidito que es importante solucionar esto si no quieres que todo el universo desaparezca, diría Bills con rabia. Claro, entiendo, diría Hao, sorprendido y con miedo. Lejos de la Tierra, en un planeta lejano cubierto por una eterna tormenta, Thor llegaría como un relámpago golpeando el suelo y se quedaría viendo una pequeña ciudad cubierta por una gran tormenta eléctrica. Estaría jadeando de cansancio con una expresión de rabia. Diría Thor con rabia. Te dije que no te precipitaras, diría Toa, apareciendo detrás de él. Thor la miraría y se inclinaría. Perdón, maestro, diría Thor. Recuérdame cuál era tu misión, diría Toa, investigar y poner a prueba los poderes de Son Goku. Diría Thor. Y casi lo matas. Te permití divertirte aniquilando a los restos del desgraciado ejército de Freezer que tantos problemas nos causó en el pasado. Entiendo tu ira con los Saiyajin por la aniquilación de sus ancestros, pero no puedes desobedecerme, Sufurujin. Diría Toa con una mirada de enfado. Toa estaría descansando en su hogar, en el centro de la ciudad de aquel planeta cubierto por tormentas. Se encontraría tomando una rica taza de té, mientras que Thor estaría parado frente a ella. Así que, ¿qué tan fuerte te resultó Son Goku? Preguntaría Towa. Es poderoso. Genuinamente me sorprendió, pero no será problema eliminarlo si atacamos la Tierra, diría Thor con una sonrisa. Towa sonreiría. No están mis planes hacer eso todavía. Tengo algo mucho más interesante en mente, diría Towa con una sonrisa siniestra.
Thor se quedaría confundido. Algo más interesante, ¿de qué se trata, señorita Toa? Diría Thor. Sin embargo, antes de responder, Towa simplemente lo miraría a los ojos con una sonrisa maligna. Puedo sentir que dudas de mí, diría Towa. Thor se asustaría y rápidamente se arrodillaría. Para nada. Y jamás dudaría de usted, señorita Towa, diría Thor. Towa lo miraría con una sonrisa. Entonces preguntaría Towa. Simplemente quiero saber por qué no nos deja eliminar a los Saiyajins de raíz de una vez. Y si enviamos a todos nuestros campeones, destruiremos la Tierra y no dejaremos rastro de esta especie repugnante. Diría Thor con rabia y odio. Towa sonreiría. Lo que imaginé. Dime una cosa, ¿sabes por qué salvé a tu especie de la extinción cuando los Saiyajin iniciaron su campaña de exterminio contra ustedes? Preguntaría Toa. Thor la miraría con dudas sin saber qué responder, porque entiendo su sentimiento de venganza y por eso les permití darles la venganza más satisfactoria. Créeme, en mi familia sabemos sobre venganza y la mejor venganza es la lenta y dulce. Si quieres que los Saiyajin realmente sufran por lo que les hicieron, entonces hay que hacerles probar su medicina. Su guerra por el planeta Vegeta duró mucho tiempo, pues que la masacre de la Tierra también tarde en llegar, diría Toa con una sonrisa siniestra. Thor la miraría, asentiría y finalmente sonreiría. Lo entiendo. ¿Y cuándo lo haremos? Preguntaría Thor. En cuanto el señor Bills esté lo suficientemente lejos, ya tengo algunos Sufurujin que se encargarán de eso. Diría Towa con una sonrisa mientras que sonríe de forma maligna. Towa miraría hacia la ventana por donde podría ver la torrencial lluvia que caería a causa del poder que les habría concedido a los Sufruin. Dabura pensaría ella mientras que recuerda a su hermano asesinado en la Tierra. En la Tierra, luego de que Bills y Kiss se marcharan con Hao para el pesar del patrullero, el grupo habría optado por quedarse en la corporación Cápsula, con lo que todos estarían reunidos en el gran invernadero, donde habrían vivido los Namekianos cuando estuvieron un año en la Tierra. Todos estarían entrenando, preparándose para una posible pelea. Vegeta y Goku estarían realizando una pequeña pelea de entrenamiento con los trajes de entrenamiento super pesados que Whis habría dado a los dos. Bulma los estaría viendo a los dos, principalmente a Goku, quien estaría peleando con mucho esfuerzo, intentando moverse con ese traje como si fuera su ropa normal. Aunque Bulma estaría preocupada, ya habría visto a Goku poner en riesgo su vida múltiples veces, demasiadas para su gusto. Pero esta vez Goku no habría podido competir con su enemigo y no sería un enemigo normal. Su mera presencia amenazaría con destruir la atmósfera de la Tierra. Simplemente se trataría de un escenario horrible para ella. Bulma suspiraría hasta que Brief llegaría con ella. Saludos, Bulma. ¿Qué tal la reunión con Bills? Preguntaría Brief. Bien, salvo que parece que el universo entero está en peligro de desaparecer, diría Bulma viendo que Goku continúa entrenando. Suena como algo habitual en nuestro día a día, diría Brief mientras voltea a ver a Goku. Oh, ¿esos son los trajes super pesados que el señor Whis les da para entrenar? Preguntaría Brief. Sí, según parece son aún más complicados de usar que nuestra cámara de gravedad, diría Bulma. Ah, tengo muchos deseos de investigarlos, diría Brief mientras mira cómo Goku y Vegeta se mueven con gran dificultad. Pues sí, la verdad me gustaría también ver de qué están hechos, diría Bulma. Pero su padre notaría que estaría perdida en Goku mirándolo fijamente. Tranquila, Bulma. Goku ha enfrentado enemigos muy poderosos y siempre ha salido adelante. No importa cuál sea el desafío, lo conseguirá, diría Brief con una sonrisa. Bulma lo miraría y luego le sonreiría a su padre. Sí, puede que tengas razón, diría Bulma mientras que continúa viendo a Goku. Solo ten confianza. Verás que todo saldrá bien, Bulma, diría Brief con una sonrisa mientras que continúa observando a Goku. Mientras tanto, en el planeta de los Sufurujin, Towa estaría parada frente a un gran ejército de al menos 2000 guerreros Sufuru liderados por Thor. Muy bien, ya enviamos el ejército que se encargará de atacar a la patrulla galáctica, haciendo que Bills se dirija estúpidamente hacia ellos. Mientras tanto, nosotros atacaremos la Tierra y nos vengaremos de esos asquerosos Saiyajin, diría Towa alzando su mano al aire, mientras que todos los Ujin alzarían sus manos listos para arrasar la Tierra y vengarse de los Saiyajins. Towa chasquearía los dedos y de pronto un gran portal se abriría. Sufuruin.
Gritaría Tohua al ataque, gritaría todo orden, todos los Sufrujin gritarían, haciendo que toda la tormenta que cubre al planeta ruja con fuerza, desatando todos los rayos contra la superficie, cargando directo hacia el portal. En la Tierra, Goku y Vegeta continuarían entrenando junto con todos los guerreros de la Tierra, pero rápidamente escucharían truenos y todos podrían sentir un gran ki. Pero no sentirían solo uno, sino muchos, miles de ellos, todos y cada uno tan poderosos como el de Thor. El techo del invernadero sería arrancado del suelo, permitiendo que una superventisca entrara. Bulma gritaría. Goku se quitaría el traje super pesado y correría con ella, protegiéndola tanto a ella como a su padre de la ventisca. Sin embargo, tras la destrucción del techo del invernadero, podrían ver el cielo totalmente cubierto de individuos bañados en una luz dorada, relampagueando y causando una tormenta destructiva. Entre ellos, liderándolos, estaría Thor. Son Goku, Vegeta, qué gusto me da ver a los últimos Saiyajin. Diría Thor con una sonrisa. Esto debe ser una broma, diría Bulma. Vegeta se quitaría el traje de Whis. No, diría Vegeta. Espero que estén listos porque ahora vamos a conquistar toda la Tierra tal y como sus malditos ancestros hicieron con nuestro mundo. Diría Thor con rabia. Vegeta se lo quedaría viendo sus rasgos, los rasgos faciales que todos esos individuos tendrían en común. No puede ser. Son, diría Vegeta, recordando las clases de historia que habría tenido sobre el planeta Vegeta. ¿De qué estás hablando? Los terrícolas no han hecho nada. Si tienen un problema, arréglenlo con nosotros, diría Goku. No te has dado cuenta, ¿verdad? ¿No recuerdas esa historia que te contó Kaiosama sobre tu planeta y la segunda raza que lo habitaba? Diría Thor con una sonrisa. Kaiosama, ¿cómo lo sabes? Diría Goku hasta que recordaría completamente lo que le habría contado Kaiosama sobre la primera guerra que habrían librado los Saiyajins, sobre cómo habrían conquistado su primer planeta y eliminado a su primer gran enemigo, los Sufurui. Sus enemigos eran Sufurujin. Esto no tiene sentido, diría Vegeta. La raza Sufurujin fue exterminada. ¿Cómo es que siguen vivos si en esa época no había acceso a viajes espaciales? ¿Y cómo diablos tienen los poderes? Diría Vegeta. Eso fue por mi intervención, diría Tohua apareciendo volando junto a Thor. ¿Y tú quién eres? Diría Bulma. Me llamo Toa, hermana de Dabura, diría Toa con una sonrisa. La mejor investigadora del mundo de los demonios, diría Tohua con una sonrisa. Dabura. El mismo que ayudaba a Babidi, diría Piccolo. Tohua sonreiría el mismo. Pero ahora creo que es buena idea disfrutar lo que va a ocurrir. Diría Tohua mientras que mira cómo se acercan aviones del ejército de la Tierra. No solo aviones, sino también una multitud de tanques e infantería que avanzarían por las calles. Alto en nombre de la Tierra, diría uno de los soldados. Esperen, corran. Sus armas no podrán hacerles nada, diría Goku. Thor sonreiría. Es bueno ver cómo los roles se invierten, diría Thor, mientras que sus 2000 compañeros causarían una explosión de rayos y atacarían directo a los soldados de la Tierra. Ah, no puede ser, diría Piccolo. Vegeta, ayúdame contra Thor. Piccolo y los demás intenten proteger la ciudad, diría Goku, pero luego voltearía a ver a Bulma. Escóndanse en el búnker y llamen al señor Whis cuanto antes, diría Goku. Bulma y su padre rápidamente correrían, mientras que Thor miraría a Goku. Creo que el señor Pez tardará en venir, Son Goku, diría Thor con una sonrisa, mientras que la tormenta comenzaría a extenderse por toda la Tierra, desatando una electricidad que comenzaría a destruir todos los aparatos electrónicos. Los soldados de la Tierra dispararían sus armas, pero serían totalmente inútil, mientras que serían totalmente arrasados por los Sufrujin. Thor bajaría el nivel de la Tierra junto a Tohua, parado frente a Goku y Vegeta, quienes entrarían en su estado de Super Saiyajin Blue. Espero que estén listos para pelear, diría Thor mientras que liberaba su aura eléctrica. En la Tierra nuestros amigos disfrutaban de la paz, pero las cosas en la casa de Gohan no irían nada bien. Videl acababa de pedirle el divorcio. Videl, ¿qué es lo que hice para merecer esto? Diría Gohan apagado. Lo siento, Gohan, pero no eres el hombre del que me enamoré. Te conocí como el Gran Saiyaman, un guerrero entrenado que luchaba por la paz. Luego te vi peleando con Majin Buu demostrando ser un guerrero, diría Videl. Pero mírate, ahora pareces un ñoño todo el día detrás de los libros. Pero Videl, hice todo esto para darles un futuro a ustedes, diría Gohan.
estudié y trabajé muy duro para llegar a esto. No puede ser así conmigo, Gohan. Lo siento. Quiero un hombre de verdad en mi vida. Alguien fuerte y poderoso, diría Videl. No, esto lo siento, pero nuestra relación se terminó. Videl tomaría a su hija Pan y se iría de su casa, mientras que Gohan estaba triste por lo que había pasado. Había perdido a su esposa por descuidar su perfil de guerrero. Cielos, esto me pasa por hacerle caso a mi mamá, diría Gohan apenado. Videl iría a la casa de su padre, se quedaría con Mr. Satan por un tiempo hasta ver qué hacer con su vida. Por otro lado, Gohan iría con su madre para contarle lo que había pasado. Goku llegaría enterándose de la situación. Gohan, no lo puedo creer, diría Milk. Qué muchacha tan desconsiderada. Yo pensé que era una mujer de bien. Milk, esto es tu culpa por decirle que estudie, diría Goku. Goku, no digas esas cosas. Das un mal ejemplo, diría Milk molesta. Qué mal ejemplo. Nunca estudié y sigo casado contigo, diría Goku. Papá, diría Gohan. Lo siento, no fue personal, diría Goku. Pero tengo razón, te escondiste mucho en los libros. Debes de vivir la vida. Goku, deja de decir tonterías, diría Milk molesta. Pero míralo, está todo flaquito, diría Goku. Gohan, ¿qué pasó contigo? Antes eras chévere. Le ganaste él tú solo. Ay, lo sé, quizás tengas algo de razón, diría Gohan apagado. Me escondí tanto en los libros que la perdí. Debí de entrenar un poco más. Gohan se iría a dormir, ya que no se sentía nada bien. Goku, eres un tonto. No puede ser así con tu hijo. Diría Milk molesta. Te recuerdo que Videl lo dejó porque Gohan estudió y trabajó mucho. Así que es tu culpa, diría Goku. Milk se veía realmente furiosa por el comentario de Goku, pero trataría de calmarse. Más te vale que arregles esto. Ve ya mismo a hablar con Videl y dile que lo que hizo está mal. Diría Milk. ¿Qué? Ve tú, si eres la chismosa, yo no me quiero meter en problemas ajenos, diría Goku. Goku, diría Milk furiosa. Y hoy, está bien, ya voy, diría Goku. De esa manera Goku debería de ir a ver a Videl. Cielos, no puedo creer que esté pasando esto, diría Goku. Goku llegaría a la casa de Mr. Satan, donde la pequeña Pan jugaba con su abuelo. Goku, qué sorpresa verte aquí, diría Mr. Satan. ¿Acaso vienes a ver a Pan? No vine a ver a Videl, diría Goku. Quería ver si podía hablar con ella. Oh, me imagino que todos deben estar impactados por la noticia, diría Mr. Satan. Sí, por eso quería ver si podía convencerla. ¿En dónde está? Diría Goku. Está en el gimnasio entrenando, diría Mr. Satan. Entrenando, diría Goku desconcertado. Sí, ahora tiene eso de que nunca quiso dejar de pelear, diría Mr. Satan. Goku entraría al gimnasio, vería a Videl entrenar fervientemente. Golpeaba una bolsa de boxeo con todas sus fuerzas. Vaya, se ve muy molesta, diría Goku. Goku, diría Videl. ¿Qué es lo que haces aquí? Vine a verte, diría Goku. A mí, diría Videl sonrojada. Bueno, es que quería saber cómo estabas luego de tu separación, diría Goku. Ah, si es por eso, puedes irte, diría Videl. Vamos, no seas así, diría Goku. Oye, no quiero hablar contigo, pero si quieres hacer algo, ten una pelea, diría Videl. Una pelea, diría Goku confundido. Estás loca, podría matarte por accidente. Pele conmigo o mejor vete de aquí, diría Videl al ponerse en guardia. Si peleo contigo, regresarás con Gohan, diría Goku. A mí nadie me pone condiciones, diría Videl molesta. Yo soy una mujer independiente que toma sus propias decisiones. Sí, cómo no, diría Goku. Videl se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Goku solo se limitaba a moverse de lado a lado, esquivando cada uno de los ataques. Sin importar qué hiciese ese Videl, no lograba conectar un solo ataque. En un momento, Goku sujetaría a Videl de las muñecas sin dejar que se moviera. Oye, tienes mucha fuerza, diría Videl al observar hacia un lado. Pues te lo dije, diría Goku. Videl comenzaría a sentir cosas por Goku. Estaba peleando con él, que era lo que extrañaba en Gohan. Videl quería un hombre fuerte que demostrara su hombría y eso lo encontraba en Goku. Oye, hueles bien, diría Videl. ¿Eso crees? Diría Goku. No te confundas, diría Videl. Videl le aplicaría una llave a Goku, lo arrojaría al suelo.
Videl quedaría sobre él con sus respiraciones conectándose. Oye, esto no está bien. Soy tu suegro, diría Goku. Ay, Goku, diría Videl. Videl, sin pensarlo, besaría a Goku. Goku trataría de quitarse a Videl de encima, pero no se resistiría y correspondería al beso. Tras algunos minutos de lujuriosos momentos, Goku entraría en sí de lo que estaba pasando. Se quitaría a Videl de encima y se pondría en pie. Videl, esto está mal, diría Goku. No podemos hacer esto. Somos familia. Oye, ¿de qué me estás tratando? Diría Videl. Por favor, deja todo esto, diría Goku. Mira, mañana vendré a hablar contigo. Creo que estás algo confundida. No me interesa, diría Videl. Cielos, se está comportando como la moncosa rebelde. Quiero antes de conocer a Gohan, pensaría Goku. Goku se iría de allí sin poder hablar con Videl, aunque quedaría pensando en aquel malentendido. El beso que le había dado la esposa de su hijo no se lo quitaría de su mente por un buen rato. Vaya, qué rico besa, diría Goku. Cielos, ¿por qué estoy pensando en eso? Goku regresaría a su casa mientras que Milk esperaba noticias. Y bien, diría Milk. Bueno, diría Goku poniéndose nervioso. Goku, diría Milk ansiosa. Mira, no tiene muchas ganas de ver a Gohan. Me pidió entrenar un poco. Parece que extraña sus épocas de artes marciales, diría Goku. Trataré de entrenarla para ver si puedo hacer que afloje. Afloje, diría Milk. Me refiero a que quiera regresar con Gohan, diría Goku nervioso. Milk notaría algo extraño. Goku se comportaba de manera diferente. Sus nervios eran más que claros. Goku, espero que no me estés mintiendo. Diría Milk. Seriamente, no digo la verdad, diría Goku. Videl y Gohan se conocieron como dos guerreros. Videl debe de extrañar ese pasado, por eso le habrá pedido el divorcio. Pero si la entreno, ella de seguro regresará con él. Verás que sí. Está bien, confío en ti. Diría Milk. Solo trata de no meter la pata. Justo eso es lo que no voy a meter, diría Goku. ¿Qué? Diría Milk confundida. Nada. Oh, es hora de irme a dormir, diría Goku. Goku se iría a dormir, no sin antes pensar en aquel encuentro con Videl. No podía olvidar su beso y el olor de su piel. Cielos, Milk dejó de entrenar hace mucho tiempo para ocuparse de la casa. Creo comprender lo que le falta, pensaría Goku. Goku al otro día iría de nuevo a la casa de Mr. Satan. Sorprendentemente, Videl se veía de buen humor. Goku, qué bueno que llegaste, diría Mr. Satan. Videl está muy emocionada por entrenar. No sé qué fue lo que le dijiste, pero hoy se ve como nueva. Solo tiene que distraerse, diría Goku. Goku iría a ver a Videl en el gimnasio y le llamaría mucho la atención su vestuario. Usaba una calza negra muy ajustada y por arriba de las rodillas, además de un top blanco que permitía ver sus abdominales. Hasta Goku se daría cuenta que eso era a propósito. Videl, ¿estás seguro de vestir así? Diría Goku. ¿Qué tiene? Diría Videl al mirar su propio cuerpo. ¿Acaso estoy muy cubierta? Bueno, diría Goku sin saber qué responder. Oye, ¿vienes a entrenarme o a mirarme? Pervertido, diría Videl. No me digas pervertido. Eres tú la que se viste así, diría Goku. No puedo creer que digas algo como eso. ¿Qué diría tu esposa si te escucha hablar así de tu nuera? Diría Videl. ¿Qué diría Goku aterrado? ¿Sabes a lo que me refiero? Será mejor que me entrenes o le diré a Milk que me miras demasiado, diría Videl. Cielos, esta mujer está loca. Pensaría Goku. Como sea, comencemos con el entrenamiento, diría Goku. Goku comenzaría a entrenar a Videl, aunque de mal humor, se daba cuenta claramente que ella lo estaba manipulando. Incluso creía que no era digna de estar con su hijo. Aún así, Goku no dejaría de observar la figura de Videl mientras se movía. Le hacía recordar a Milk cuando era más joven. Goku trataba de purificar sus pensamientos, pero la situación lo desbordaba. Videl se daría cuenta de esto y mientras combatía hacía lo posible para tener contacto físico innecesario. Le gustaba mucho poner a Goku en una situación incómoda. Oye, te noto algo tenso, diría Videl. No sé de qué estás hablando. Diría Goku tratando de marcar indiferencia. Vamos. ¿Sabes a lo que me refiero? Diría Videl. Puedo sentir claramente la tensión entre nosotros. Tensión, diría Goku. No te hagas el tonto. Es como si pudiese leer tu mente. Vaya, esto se pone cada vez peor.
Pensaría Goku. De pronto, Mr. Satan llegaría con Pan. Espero no interrumpir, pero Pan quería ver el combate, diría Mr. Satan. No, no estamos haciendo nada que no pueda ver, diría Videl alegre. Muy bien, Goku, sigamos entrenando. Claro, diría Goku seriamente. Goku y Videl seguirían entrenando, mientras que la presencia de Mr. Satan y Panam facilitarían las cosas. Videl se había calmado, aunque solo por la presencia de los demás. Momentos más tarde, Goku terminaría con su clase, por lo que se despediría. Goku, gracias por todo. Me hiciste transpirar mucho, diría Videl. No es nada, diría Goku. Algo nervioso. Goku, tengo que agradecerte lo que haces por mi hija, diría Mr. Satan. No es nada. Después de todo, seguimos siendo familia, diría Goku. Goku se iría. Aunque aquella sensación con Videl era aún más fuerte. No podía olvidarse todo el roce que tuvo durante todo el entrenamiento, el calor de su piel y aquella picardía que usaba Videl para conquistarlo. Estúpida y sensual Videl, pensaría Goku. Momentos más tarde, Videl estaba lista para ir a dormir. Luego de una ducha, no dejaba de pensar en Goku. Tenía todo lo que le gustaba en un hombre, un físico entrenado. Vaya, debe quedarme con él, no con vos, pensaría Videl. Tras comprender que aquello sería imposible, decidía ir a dormir tratando de pensar en otra cosa. Aún así, no podía quitarse a Goku de la mente. Cuando Videl creía que estaba por dormirse, un golpe en la ventana la despertaría. ¿Qué es eso?, diría Videl. Videl se levantaría en camisón y vería una sombra en la ventana. ¿Acaso es Goku?, pensaría Videl sonrojada. Videl estaba realmente nerviosa. Sus fantasías le hacían creer que Goku venía por ella al tocar la ventana. Emocionada, abriría, pero se encontraría con Gohan. Hola, diría Gohan. Gohan, ¿qué haces aquí?, diría Videl molesta. Vine a verte. No puedo estar sin ti, diría Gohan, por favor, déjame pasar. Gohan, será mejor que me dejes en paz, diría Videl. Así que vete de aquí. No, espera, por favor, diría Gohan. Gohan, dije que te vayas. No quiero saber nada contigo, diría Videl. Más es tarde. Vas a despertar a Pan y a mi padre. Es un problema. Pero Videl, no puedo estar sin ti. Dame una oportunidad, diría Gohan. Gohan, tienes que saber algo, diría Videl. Estoy viendo a alguien más. ¿Cómo es posible?, diría Gohan desconcertado. Ya te lo dije, ahora vete. Tú y yo no tenemos nada, diría Videl. Gohan quedaría con el corazón roto. Se iría de allí sin saber quién era ese otro. Aunque había sentimientos pasionales muy fuertes entre Videl y Goku, ella solo dijo eso para que Gohan se marchara. Al otro día, Gohan iría a la casa de sus padres para contar lo que había pasado. Entonces, me dijo que se estaba viendo con alguien más, diría Gohan. Goku al instante tosería al atracantarse. Se le había metido algo de café por otro lado. Goku, ¿qué te pasa?, diría Milk. Nada, es que me tomé por sorpresa lo que dijo Gohan, diría Goku. Cielos, no lo puedo creer. ¿Acaso se estaba viendo con alguien más desde antes de separarse?, diría Gohan. Quizás es por eso que te dejó. Por su amante, diría Milk. Iré a entrenarla hoy. Veré qué pueda averiguar, diría Goku. Papá, le preguntarás por su amante, diría Gohan. No lo haré directamente, pero veré qué puedo hacer, diría Goku. Goku iría de nuevo a su encuentro con Videl. Temía que aquella persona a la que se refería fuese él. Cielos, ¿qué le pasa a Videl?, diría Goku. Se está comportando de una manera muy extraña. Goku llegaría a la casa de Mr. Satan y esta vez Videl estaba con ropa aún más justa y corta. Vamos, ¿qué es lo que pretende?, pensaría Goku. Videl, ¿de verdad puedes entrenar con ese atuendo?, diría Mr. Satan. Tiene, diría Videl. Pues tampoco hace tanto calor, diría Mr. Satan. Videl, creo que tu padre tiene razón. Debes de cubrir tus piernas para evitar roces y raspones en tu piel, diría Goku. ¿Y eso, quién lo decidió?, diría Videl. Vamos, hazme caso, es por tu bien, diría Goku. No quiero, diría Videl. Además, hoy no quiero entrenar en casa. Iremos a algún bosque en contacto con la naturaleza. Necesito aire fresco. No puede ser, pensaría Goku. Goku, ve con ella.
Después de todo, confío en ti, diría Mr. Satan. En mí, diría Goku. Claro, eres alguien de corazón puro, diría Mr. Satan. No hay nadie mejor que tú para cuidar a mi hija. Yo me encargaré de Pan. De esa manera, Goku y Videl irían a un bosque lejano. Bueno, comenzaremos, diría Goku al ponerse en guardia. Videl pondría una sonrisa algo extraña. Goku notaría que Videl tenía raras intenciones. Imagino que sabes para qué te traje hasta aquí, diría Videl. ¿Qué? Diría Goku confundido. Videl se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero como era de esperarse, Goku esquivaba cada uno de sus ataques como si nada. Oye, no vas a aprender nada si sigues atacando porque sí, diría Goku. Goku bloquearía algunos ataques de Videl y la lastimaría solo por el contacto entre sus brazos. Cielos, tienes la piel muy dura, diría Videl. Por eso tienes que usar más ropa, diría Goku. Ahora verás, diría Videl. Videl saltaría sobre Goku. Enrollaría sus piernas en su rostro. Oye, quita eso de ahí, diría Goku. No me digas que no te gusta. Diría Videl. Goku se molestaría, se quitaría a Videl de encima arrojándole al suelo. Videl se golpearía fuertemente y quedaría inmóvil. Videl, diría Goku preocupado. Cielos, me pasé de fuerza. Goku trataría de despertar a Videl, pero no respondía. De todas maneras, Videl se hacía dormida. Cuando Goku baja la guardia, Videl lo toma del rostro y lo besa. Goku quería resistirse, pero terminaría cediendo de nuevo. Pasarían varias horas mientras Goku y Videl harían todo menos entrenar en aquel bosque. Cielos, eso fue raro, diría Goku. No me digas que no te gustó, diría Videl. Me encantó, diría Goku. Pero está mal, eres mi nuera. No digas eso. Si la pasamos bien, diría Videl ofendida. Oye, tengo que preguntarte algo. Ayer vino Gohan a verte y le dijiste que estaba saliendo con alguien. ¿Eso es cierto?, preguntaría Goku. ¿Acaso estás celoso?, diría Videl. No, no es eso, diría Goku. Vamos, ¿sabes a lo que me refiero? No habrás querido decir que yo soy tu amante, Goku. Cielos santos, ¿por qué lo haces tan difícil?, diría Videl. ¿Acaso no te das cuenta que ambos nos sentimos atraídos? No me siento atraído por ti, diría Goku. Videl le pediría que le explique entonces qué fue lo que pasó. Bueno, pero eso fue una vez, diría Goku. No lo puedo creer. Sé que te gustó. Siempre me mirabas y ahora te haces el que no sientes nada, diría Videl. Eres un tonto. Yo un tonto, diría Goku. Videl, ¿qué rayos sucede contigo? Videl observaría hacia un lado esquivando la mirada de Goku. Estaba realmente molesta con él. No quiero hablar contigo, diría Videl. Pero Videl, diría Goku confundido. Escucha una cosa. Esto es por Gohan. No podemos hacerle esto. Él te ama. Acabas de hacer cosas conmigo y te preocupas por tu hijo. ¿Qué pasaría si se lo dijera? Diría Videl, no serías capaz de hacerle algo como eso, diría Goku. Seriamente, no lo sé. Haz la prueba, diría Videl. Se acabó. No te entrenaré más, diría Goku. Goku se pondría en pie y estaba listo para irse. Al llevar los dedos a su frente, Videl lo abrazaría. No te vayas, por favor, diría Videl. Algo en Goku lo haría dudar. Vería a Videl tan indefensa y abrazarlo con tanta intensidad que no podría resistirse. Cielo, se ve tan lindo así. Pensaría Goku. No, espera, esto está mal. Goku apartaría a Videl. Ella dejaría caer algunas lágrimas. Videl, no podemos hacer esto. Piensa en todo el mundo. En los que nos rodean. ¿Qué dirían de nosotros? Diría Goku. ¿Acaso alguna vez te importó lo que dijeran los demás? Diría Videl. No lo entiendes. Gohan es el padre de Pan. Piensa en la felicidad de tu hija, diría Goku. Y cuando la felicidad mía entre en juego, por siempre tengo que pensar en los demás, diría Videl. Goku no sabía qué contestar. Aunque sabía que todo estaba mal, no podía resistirse al tierno rostro de Videl. Sin dudarlo, la besaría de nuevo. Sabía que hacía las cosas mal, pero lo disfrutaba. Momentos más tarde, Goku regresaría a su casa. Estaba realmente triste. Se sentía muy culpable por lo que acababa de hacer. Cielo, soy una basura de persona. Pensaría Goku. Goku entraría a su casa. Vería a Gohan y a Milka a los ojos. La culpa lo golpearía fuertemente.
Goku, ¿cómo te fue? Diría Milk. Demoraste demasiado esta vez. ¿Acaso hablaron mucho? Diría Gohan. Más o menos. Estuvimos entrenando, diría Goku. Papá, por favor, dímelo todo, diría Gohan. ¿Acaso Videl te dijo algo de que tenga otra persona? Goku quedaría bloqueado por un momento. No sabía qué decir. Era una gran mezcla de sensaciones que apenas podía dominar. Por lo pronto, solo encontraría una manera de no alargar más la situación. Gohan, tengo que decirte la verdad, diría Goku seriamente. ¿Qué pasó? Diría Gohan. Goku buscaría la manera de decirle lo que había pasado entre él y Videl, pero no encontraba las palabras para hacerlo. Se le formaría un nudo en su garganta, pero no podría confesarlo. Gohan, Videl no te ama, nunca te quiso. Olvídate de ella y busca a otra mujer para ti, diría Goku. Goku diría Milk molesta. Gohan quedaría en shock. No diría una sola palabra. Bajaría su mirada al suelo como si fuese un muerto viviente. Tengo que salir, diría Gohan. Gohan se iría de la casa. Goku, ¿qué demonios pasa contigo? ¿Cómo le vas a decir algo a tu propio hijo? Diría Milk, pues, que se haga hombre porque es la verdad, diría Goku molesto. Goku saldría de su casa. Iría a volar solo por allí. Su mente era un torbellino de sensaciones. Recordaba cada momento que tuvo contacto con Videl. No se la podía sacar de la cabeza, pero tampoco entendía por qué le había dicho eso a Gohan. ¿Por qué le dije eso a Gohan? ¿Será que quiero a Videl para mí? Pensaría Goku. Goku llamaría a su nube voladora gritando al cielo. Esta llegaría frente a él. Veamos. Diría Goku. Goku saltaría sobre la nube voladora, la pasaría de largo. No podría usarla. Ya no era una persona de corazón puro como lo fue siempre. No puede ser. Esto es por Videl, diría Goku. Ella me quitó la pureza que tenía en mi corazón. Goku estaba arrepentido de lo que había pasado, pero lo cierto es que no podía calmar la llama de su corazón. Tenía sentimientos pasionales muy fuertes hacia Videl y eso no podía evitarlo. Sin más alternativa, no tenía más opción que aceptar las cosas como eran. Seguiría viéndose con Videl con la excusa de entrenar y la convertiría en su discípula. Un día, Goku llevaría a Videl a un lugar muy especial para entrenar. Se trataban de unas colinas alejadas de todo. ¿Qué lugar es este? Diría Videl. No pensé que íbamos a entrenar aquí. Vamos a entrenar, pero primero vamos a hacer algo. Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Videl sonrojada al cubrirse la cara. Videl, el entrenamiento no es gratis, diría Goku. Videl levantaría temperatura, pero sabía para lo que había ido. De todas maneras, ella se veía muy positiva ante aquella propuesta. Por otro lado, en otro lugar de la Tierra, Gohan se encontraba realmente resentido por lo que había pasado. Estaba entrenando duramente, sin poder quitarse de la mente lo que Videl le había dicho. En especial con todos los años que le había dado de su vida trabajando y estudiando duramente. Gohan elevaría su guía al máximo buscando distraerse en su entrenamiento. En un momento lanzaría un poderoso ataque de ki hacia el cielo. Al terminar, este se veía realmente cansado. Videl, eres una desgraciada, diría Gohan. Inevitablemente, Gohan realizaría un gran estallido de ki. Tras esto, Piccolo llegaría. Señor Piccolo, diría Gohan asombrado. Gohan, creo que estás algo enfadado, diría Piccolo. Bueno, yo diría Gohan. Tranquilo, hijo. Es normal, sé lo que pasó. Diría Piccolo. ¿Usted me entiende? Preguntaría Gohan. No, la verdad que no. Los namekianos no tenemos esos vínculos para tener hijos. No sabemos lo que es, diría Piccolo. Bueno, diría Gohan apagado. Ambos quedarían en silencio por un momento. Gohan se veía realmente triste. Había perdido las energías que tenía antes. Cielos, no puedo creer que haya caído de esta manera, diría Gohan. Debí ser más guerrero que un catedrático. Gohan, tengo que decirte algo muy importante, pero quiero que estés listo. Diría Piccolo. Señor Piccolo, ¿qué es lo que sucede? Diría Gohan. Piccolo observaría seriamente a Gohan. No sabía si decírselo o no. Goku y Videl continuaban con su relación clandestina, encontrándose en lugares apartados para no levantar sospechas. A pesar de la pasión entre ellos, Goku no podía quitarse la culpa y el remordimiento que sentía por haberle mentido a su hijo Gohan. Mientras tanto, Gohan se sumía en la tristeza y la confusión, buscando respuestas y consuelo en su entrenamiento con Piccolo.
Picoro estaba a punto de decirle a Gohan que llamaría mucho su atención. El joven Saiyajin levantaría la mirada sorprendido por la seriedad en la voz de su mentor. ¿Qué pasa, señor Picoro? ¿Por qué parece tan preocupado? Diría Gohan. Gohan, lo que voy a decirte no será fácil de aceptar, pero creo que es hora de que sepas la verdad. Goku y Videl están teniendo una relación, diría Picoro. Gohan parpadeó incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Qué? No puede ser. Papá y Videl están juntos, diría Gohan. Eso no tiene sentido. No podría pasar. Sí, Gohan, no quiero que te hagas ilusiones. Goku ha estado viéndose con vida a espaldas de todos nosotros, explicaría Picoro con franqueza. Lo vimos todo con Den desde el templo de Kamisama y no sabíamos cómo decírtelo. Ahora que no están, creo que lo mejor es que lo sepas. La incredulidad se reflejaba en el rostro de Gohan. No puede ser cierto. ¿Por qué lo harían? ¿Cómo pudieron? Diría Gohan. El ki de Gohan comenzaría a aumentar de manera desenfrenada. Incluso Picoro sentía temor. Gohan, trata de controlarte, diría Picoro. No lo creeré si no lo veo con mis propios ojos, diría Gohan. Entonces, ven con nosotros. Tarde o temprano Goku y Videl se volverán a ver. Diría Picoro. Picoro se acercaría a Gohan y pasaría una mano en su hombro. Las razones son complicadas, pero lo importante es que tú mereces saber la verdad. No quiero que te engañen más, diría Picoro. Papá, ¿cómo pudo hacerme esto? Yo confiaba en él. Diría Gohan, algo apagado. Ah, Goku es idiota. Gohan. A veces las personas cometen errores, aunque eso no justifica sus acciones, pero tú eres fuerte y superarás esto. Estoy aquí para apoyarte, diría Picoro. Creo que es el momento perfecto para regresar a ser el guerrero que siempre debiste de ser. ¿Qué quiere decir con eso, señor Picoro? Diría Gohan que voy a entrenarte para que le des una paliza a ese tonto de Goku, diría Picoro. Mientras Gohan intentaba asimilar la verdad, Goku y Videl continuaban con su relación. Aunque disfrutaban de su tiempo juntos, la sombra de la mentira y la traición pasaba sobre ellos más que nada sobre Goku. Goku se encontraba cada vez más dividido entre su deseo de estar con Videl y su deber como padre y esposo. Un día, Goku decidió hablar con Videl sobre la situación. Se encontraron en el mismo bosque donde se vieron la última vez. Videl, necesitamos hablar, diría Goku con seriedad. Ella lo observaría atenta, notando la gravedad en su expresión. ¿Qué pasa, Goku? Diría Videl. No te ves nada bien. No puedo seguir así. Esto no está bien, Videl. Estamos lastimando a Gohan, a Milk, a todos. Necesitamos poner fin a esto, diría Goku con determinación. No digo que no he disfrutado de lo nuestro, pero no podemos seguir así. Videl suspiraría sintiendo que la inevitable conversación finalmente había llegado. Tienes razón, Goku. Esto no puede continuar. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Diría Videl. Ciertamente no puedo dejar de pensarte y no voy a volver con Gohan. Videl, por favor, dale una oportunidad. Él ha hecho lo mejor posible por estar contigo, diría Goku. Solo piensa en todo lo que has sacrificado para tenerlas bien a ti, Japan. Lo dices como si fuera fácil. Ya no estoy enamorada de él, diría Videl. Goku, ahora estoy enamorada de ti. Goku observaría el horizonte antes de responder. Primero le diré a Gohan la verdad. Después enfrentaré las consecuencias de mis acciones. No puedo seguir mintiendo, diría Goku. Seriamente, Goku, no puedes hacerlo, diría Videl. Si quieres un poco a tu hijo, no se lo dirás. Videl, no hables de querer a Gohan, diría Goku. Nube voladora. La nube voladora llegaría frente a Goku. Este trataría de subir en ella y no lo lograría. Lo ves, diría Goku. Esto es porque mi corazón se volvió impuro luego de lo que hicimos. Pero Goku, puedes terminar conmigo sin decirle a Gohan. Diría Videl. Adiós, Videl. Diría Goku. Goku volaría lejos, pero Videl lo seguiría. Ambos volarían a gran velocidad. Videl, ya basta. Deja de seguirme, diría Goku. No dejaré que te vayas. ¿Qué le vas a decir a tu esposa? Diría Videl. Videl le diría a Goku molesto. Si le dices a Gohan, yo le diré que tú me buscaste y te aprovechaste de mí. Diría Videl. Goku detendría el vuelo y Videl también. Oye, eso es jugar sucio, diría Goku. Solo me sedujiste para salir ganando. No digas eso.
Sé que tú también me quieres, diría Videl. Y si eres alguien inteligente, no se lo dirás. Demonios, ¿qué es lo que quieres de mí? Diría Goku. Videl besaría a Goku. Ambos quedarían en esa posición por varios segundos. Esto es lo que quiero, diría Videl. Mientras tanto, Gohan lo veía todo desde el templo de Kamisama. Gohan, cuánto lo siento, diría Dende. Ahora que lo veo con mis propios ojos, solo me queda pensar en una cosa. Diría Gohan, entrenar muy duro. Yo te guiaré y creo que podremos usar la habitación del tiempo, diría Piccolo. De esa manera, Piccolo y Gohan entrarían en la habitación del tiempo. Ambos comenzarían a entrenar duramente. Si bien Gohan era más fuerte que Piccolo, este le transmitía sus enseñanzas y sabiduría. Durante 2 días, Goku y Videl seguirían con sus encuentros a escondidas, mientras que Milk esperaba que Goku pudiese hacer algo por la relación de Gohan y Videl, sin saber que estaban lejos de volver. Goku se mantenía distante de Milk, se replanteaba qué hacer con su vida. Cielos, no tiene caso. Videl es una loca, pero no puedo sacarla de mi mente. Pensaría Goku, si mi Milk se entera, no solo la lastimaré, también me matará. Al terminar los 2 días, Gohan y Piccolo saldrían de la habitación del tiempo. La expresión de Gohan era irreconocible. Su mirada transmitía rencor y odio. Gohan, ¿cómo te ha ido? Diría Dende. He tenido buenos resultados, diría Gohan. Ya no puedo esperar para ponerme a prueba con mi padre. Deberías de esperar a que se encuentre con Videl. Haz esto más emocionante. Así ambos sienten lo que merecen, diría Piccolo. Sí, así lo haré, diría Gohan. Al otro día, Goku iría a buscar a Videl para entrenar. Videl se veía realmente sonriente, mientras que Goku estaba con sentimientos cruzados. La felicidad y la culpa jugaban entre sí dejar a Goku en paz. Goku, mi hija está lista para el entrenamiento de hoy, diría Mr. Satan. ¿Qué me vas a enseñar hoy? Diría Videl. ¿Puedo enseñarte a hacer el Kameha? Diría Goku. Vaya, ya quiero verte descargar todo ese poder, diría Videl. Goku se pondría incómodo por el comentario. No sabía cómo reaccionar. Bueno, es hora de irnos, diría Goku. De pronto, Goku sentiría algo extraño. ¿Qué es eso? Diría Goku. Yo también puedo sentirlo, diría Videl. Gohan y Piccolo llegarían. Gohan, diría Videl desconcertada. ¿Qué es lo que haces aquí? Ya te dije que no regresaré contigo, Videl, no seas tan dura con él, diría Mr. Satan. No te preocupes, Videl. Ya sé que tienes una relación con mi padre, diría Gohan. Gohan, ¿cómo puedes decir algo como eso? Diría Mr. Satan. Demonios, ¿cómo lo supo? Pensaría Goku. Gohan, no sé qué te han dicho, pero no es cierto. Solo me está entrenando. Diría vi el par de tontos. Los he visto en el bosque, diría Piccolo. Hacían eso con lo que los humanos se reproducen. Videl diría Mr. Satan. Papá, no le creas, diría Videl nerviosa. Gohan, ¿qué es lo que sucede? Diría Goku. Gohan caminaría lentamente hacia Goku. Goku lo notaría. El ki de su hijo había cambiado. Estuviste entrenando y seguramente en la habitación del tiempo, diría Goku. Desde que me enteré lo que hiciste con Beatle, entrené muy duro para darte tu merecido. Diría Gohan. Pienso darte la paliza de tu vida. Lo que aún no estoy seguro es si matarte o no. Las miradas de Goku y Gohan se cruzarían de manera tensa. Goku no tenía deseos de pelear con su hijo, pero la situación estaba demasiado tensa. Gohan, no era mi intención, diría Videl. Videl se acercaría para tratar de evitar una confrontación. Vidle, no te acerques, diría Goku. Gohan observaría a Videl y con un simple estallido de aquí, ella saldría despedida lejos. Antes de caer al suelo, Goku llegaría a ella con la teletransportación. Gohan, ya basta, diría Goku molesto. Veo que te preocupa mucho, diría Gohan. Gohan, pudiste haberla matado. Sabes que somos demasiado fuertes como para hacer estas cosas, diría Goku. Goku, tengo miedo, diría Videl. No te preocupes, no dejaré que te pase nada, diría Goku. Goku, es cierto que tienes una relación con mi hija, diría Mr. Satan. No es momento para hablar de eso, diría Goku. Es verdad. Y nos amamos, diría Videl. Videl, demonios, no ayudas, diría Goku. Sabes que nos amamos, deja de negarlo, diría Videl. El ki de Gohan comenzaría a aumentar conforme crecía su ira.
Salgan de aquí, es peligroso, diría Goku. Gohan gritaría elevando su poder hasta usar su forma mística. Goku no lo podía creer. No esperaba que la cosa fuera tan preocupante. Ah, ese poder, diría Goku desconcertado. Vamos, transfórmate, estoy listo para darte tu merecido, diría Gohan. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Ambos se lanzarían el uno al otro chocando entre sí. Comenzarían a intercambiar ataques a gran nivel. Increíblemente, el poder de Gohan lograba contrarrestar el de Goku. Los dos Saiyajin se desplazaban por el cielo, realizando choques de energía que retumbaban con potencia. Videl no lo podía creer e iría hacia Piccolo. Oye, ¿qué te pasa? Diría Videl. Mira todo lo que hiciste. Yo no fui quien engañó a Gohan con su padre. Diría Piccolo, deberías de mirarte en un espejo. Idiota. Mi relación con Goku comenzó después de terminar con Gohan. Diría Videl. Eso sigue siendo malo. Diría Piccolo. Goku es tu suegro. Que no lo era cuando comenzamos a estar juntos. Diría Videl. Videl se lanzaría hacia Piccolo con un fuerte golpe de puño, pero claramente no le haría el más mínimo daño. Piccolo, de una simple bofetada lanzaría lejos a Videl. Oh, Videl, diría Mr. Satan, no has conmigo, niña. Diría Piccolo. Videl caería al suelo sin poder hacer nada. La diferencia de poder entre ella y Piccolo era rotunda. Por otro lado, Goku y Gohan seguían con su feroz batalla. Goku comenzaría a cansarse de su hijo, ya que estaba demasiado violento. No puedo creer que Videl me engañó contigo. Eres la razón de mi divorcio, diría Gohan. Gohan, fue un accidente. Además, comenzamos a vernos después de tu divorcio. Diría Goku. Oh, claro. Se lo diremos a mi madre para que entienda que entonces está todo bien. Diría Gohan al momento de juntar sus manos y lanzar varias bolas de aquí. Goku se pondría serio. La situación ya lo estaba colmando. Rechazaría los ataques de Kei mientras invocaba el Kaioken por 10. Gohan sentiría la presión en el aire. Gohan, si quieres pelear, en serio, lo haré. Diría Goku. No creas que yo estaba peleando en serio, diría Gohan seriamente. El cielo retumbaba con la intensidad de la batalla entre padre e hijo. Goku y Gohan se encontraban inmersos en una lucha a muerte con sus poderes, chocando y creando ondas de energía que resonaban en todo el lugar. La tensión en el aire era palpable. Y mientras tanto, en el suelo, Videl y los demás observaban con incredulidad y temor. Videl estaba aún en el suelo, recuperándose de la bofetada recibida por Piccolo. Piccolo, por favor, haz algo. Esto es una locura, diría Videl fuera de sí. Piccolo la observaría con seriedad. No puedo intervenir en la batalla, mocosa. Esto es algo que padre e hijo deben resolver por sí mismos. Solo estoy aquí para ver qué pasa, diría Piccolo. Mientras tanto, en el cielo, Goku y Gohan continuaban su enfrentamiento. La ira y el dolor se reflejaban en los ojos de Gohan, quien no estaba dispuesto a perdonar la traición de su padre. Goku, por otro lado, luchaba con la culpa y la responsabilidad de sus acciones. El Kaioken le estaba jugando a favor, dándole bastante ventaja, pero aún así tenía de pasarse de la raya. Peleaba más que nada para defenderse, pero no quería dañar a Gohan realmente. Gohan, detente. Gritaría Goku mientras bloqueaba un feroz ataque de su hijo. No hay vuelta atrás, papá. Has destruido todo lo que teníamos. No puedo perdonarte por esto, respondería Gohan con rabia, lanzando un rayo de energía aún más poderoso. Que comenzamos a salir antes de tu divorcio, créeme, diría Goku. Goku esquivaría el ataque, pero la expresión en su rostro se volvió más seria. Sabía que las palabras de Gohan eran verdad y el peso de la culpa pesaba cada vez más en su corazón. En el suelo, pondría de pie, decidiría intentar hablar con Gohan y detener esta pelea sin sentido. Gohan, por favor, escúchame. Hay más en esta historia de lo que piensas, diría Videl mientras miraba la batalla en el cielo. Gohan la observaría con desprecio. No hay nada que puedas decir que justifique lo que hicieron. Esto es entre mi padre y yo, diría Gohan. La pelea continuaba fogosamente. Goku comenzaba a perder la paciencia. En un momento golpearía fuertemente el pecho de Gohan sin contenerse. De esa manera, Gohan saldría despedido lejos. Intentaría hacer de cuenta que el golpe no había sido nada, pero era en vano. Todo sería algo de sangre. No voy a contenerme si sigues con esa actitud, diría Goku. Deja esta pelea de lado. O tendré que pelear en serio.
El ki de Goku comenzaría a flamear con más intensidad. Gohan no se rendiría. Eres un desgraciado, diría Gohan. No permitiré que te vayas de aquí sin pagar. Gohan elevaría su ki y comenzaría a atacar a Goku con una lluvia de bolas de ki. Esquivaría cada uno de los ataques como si nada. Gohan, te dije que ya basta, diría Goku. No me rendiré sin importar lo que digas, diría Gohan. Goku lanzaría un grito de guerra y se lanzaría con todo hacia Gohan. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño sin descanso. Videl estaba preocupada. Temía que Goku asesinara a Gohan. Goku, ya basta, lo vas a matar, diría Videl. No puedo creerlo, pensé que le iba a ganar, diría Piccolo furioso. De pronto, Goku derribaría a Gohan de un golpe martillo. Este impactaría en el suelo fuertemente, dejando un gran pozo. Ya es suficiente, diría Goku. Dejemos esto por aquí. Gohan se pondría en pie con dificultad. A pesar de su estado, no estaba dispuesto a rendirse. Lucharé por mi honor. Sea como sea, te venceré, diría Gohan. Gohan comenzaría a emanar gran cantidad de energía desde su cuerpo. Goku notaría algo extraño en él. No puedo creerlo. Esto no termina más, diría Videl entre llantos. Vegeta llegaría. Había sido advertido de la presencia de Goku y Gohan. ¿Qué es lo que está pasando aquí?, diría Vegeta. Es una historia larga, diría Piccolo. Entonces, no demores en contarla, diría Vegeta. Gohan y Bell se divorciaron. Goku tenía una aventura con B, no sabe si fue antes o después, diría Piccolo. Por eso Gohan entrenó en la habitación del tiempo para darle una pelea digna. Esa no fue una larga historia, diría Vegeta. De pronto, Gohan liberaría su poder escondido. Crearía un gran estallido de K varios metros a lo lejos. Videl y Mr. Satan saldrían despedidos lejos por la fuerza emanada. Piccolo y Vegeta deberían de realizar un esfuerzo para no salir volando. El cabello de Gohan crecería cobrando color blanco. Además de que sus ojos se volvieron rojos. Gohan había adquirido el modo bestia. ¿Qué clase de forma es esa?, diría Piccolo. No puedo creerlo. Es en modo bestia, diría Vegeta. ¿Modo qué?, diría Piccolo. Gohan llegaría a Goku con una potente patada en su estómago. Este tosería sangre sin poder moverse. Luego, Gohan golpearía salvajemente a Goku sin darle espacio a nada. La fuerza y velocidad de Gohan estaban fuera de la comprensión de Goku. Poseía poder salvaje que nacía desde sus más oscuros instintos. El modo bestia es una conexión con el instinto Saiyajin. Usa la fuerza de los Aru como si estuviese transformado, diría Vegeta. Esa forma es tan peligrosa como para él, como para los demás. ¿De qué hablas?, diría Piccolo. Lo que estás viendo no es Gohan, diría Vegeta. Gohan tomaría a Goku del rostro y lo azotaría contra el suelo una y otra vez. Goku no podía hacer nada por liberarse. Luego refregaría su rostro contra el suelo y al cabo de varios metros le tonaría un ataque de K en su cara. Goku saldría despedido lejos liberando gran cantidad de humo. Para cuando Goku se da cuenta, cientos de bolas de Ki iban dirigidas a él. Goku escaparía con la teletransportación, pero al instante Gohan llegaría a él, lo abrazaría de la cintura con gran fuerza, le ejercería una presión tan grande que Goku no podía evitar gritar de dolor. A pesar de sus esfuerzos, no había nada que Goku pudiese hacer. Gohan, ya basta, diría Videl desde lejos. Gohan observaría a Videl con odio. Abriría su boca lanzándole un gran rayo de Ki. Piccolo y Vegeta llegarían al instante. Ambos crearían una barrera de energía que soportaría el ataque, aunque habían realizado un gran esfuerzo para un ataque casi sin esfuerzo. No puede ser que tenga tanta fuerza, diría Piccolo. Si no lo detenemos, va a destruirlo todo, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin. Se lanzaría con todo hacia Gohan atacándolo por la espalda. Lo golpearía con una lluvia de puñetazos desde atrás. Sus golpes resonaban con potencia. Aún así, Gohan no soltaba a su padre. Gohan comenzaría a molestarse por los ataques de Vegeta. Soltaría a Goku solo para lanzarlo hacia él. Luego de que ambos impacten entre sí, Gohan los atacaría con un gran rayo de Ki. Tras una gran explosión, Goku y Vegeta saldrían despedidos lejos. Vegeta se pondría en pie, pero Goku apenas se podía mover. Mírate, todo esto es por esa aventura con esa tonta humana, diría Vegeta. No empieces, diría Goku. Gohan iría hacia los Saiyajins, pero Piccolo se colocaría frente a él. Gohan, ya basta, diría Piccolo.
Esto está yendo demasiado lejos. Gohan gruñiría de ira. Trataba de contenerse. En lugar de hacerlo, terminaría gritando, expulsando gran cantidad de energía, de tal modo que hasta Piccolo le costaba sostenerse. Luego, Gohan se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta, pero el brazo de Piccolo crecería a lo largo y enrollaría a Gohan. Gohan observaría hacia atrás para apreciar a su mentor. «Dete. Este no eres tú», diría Piccolo. «Mira todo el desastre que estás haciendo. Recuerda que estás cerca de la casa de tu hija. ¿Acaso quieres que le pase algo a Pan?» «Pan», diría Gohan en tono salvaje. «Es ahora», diría Goku. Goku elevaría su K al máximo sin importar el desgaste. Llegaría como torpedo hacia Gohan con una patada voladora justo en su rostro. Piccolo liberaría a Gohan por la fuerza del golpe. Goku lo estaba calmando. «Maldito soquete», diría Piccolo. «A los Saiyajin se los calma con golpes, no con patadas», diría Vegeta. Gohan caería al suelo, pero de un brinco se pondría en pie de nuevo. Vería con odio y rencor a Goku. Goku diría Gohan. «Cielos, no me reconoce ni como su padre», diría Goku. «Claro que no, si te comiste a su esposa», diría Vegeta. Gohan gritaría nuevamente, liberando una gran cantidad de energía. El cielo soplaría con fuerza mientras se formaba una nube oscura en el cielo. La Tierra estaba sintiendo los efectos del combate a nivel catastrófico. De pronto, Gohan perdería su transformación y caería al suelo. El combate había terminado. Gohan diría a Goku al ir por él. «Déjalo, yo me encargo de él», diría Piccolo. «Oye, es mi hijo», diría Goku molesto. «Sí. Mira lo que le hiciste a tu hijo», diría Piccolo. Piccolo tomaría a Gohan y se lo llevaría volando al templo de Kami-sama. «Cielos, salió peor de lo que pensaba», diría Goku. «Creo que es hora de irme», diría Vegeta. «Kakaroto, no quiero que vengas a casa. No vaya a hacer que termines acostado con mi esposa». «Vegeta», diría Goku molesto. Vegeta se iría de allí. Aún así, Goku había perdido. La verdad se dio a la luz. Mr. Satan observaría con recelo a Goku. «¿Cómo pudiste?», diría Mr. Satan, «todos esos días de entrenamiento solo eran para irte con mi hija». «No es lo que piensas», diría Goku. «¿Y qué es lo que pienso?», diría Mr. Satan. «Sí, es lo que piensas, pero no tan así», diría Goku. «Papá, te recuerdo que soy una mujer grande», diría Videl. «No necesito que dirijas mi vida, Videl. Mira lo que le has hecho a Gohan», diría Mr. Satan. «De todos los hombres del planeta tenías que engañarlo con tu suegro». «Que no lo engañé. Porque todos creen que mi aventura con Goku comenzó antes del divorcio», diría Videl, «porque todo esto hace pensar que Goku es la raíz del divorcio». Diría Mr. Satan. «Vidle, ya basta», diría Goku. «Mira lo que hiciste». «Oye, no me eches la culpa a mí de esto», diría Videl. «Tú también eres responsable. Yo no quería que esto pasara desde un inicio». «Pero no dejaste de provocarme», diría Goku. «Ahora todos lo sabrán y perderé a mi familia por esto». Goku elevaría su ki y saldría volando de allí. Todo estaba perdido para él. Aunque no tuviera más una relación con Videl, las cosas se fueron de control y su reputación se había arruinado. Ahora debería de afrontar las consecuencias de su amorío secreto con Bell. Por otro lado, nuestros amigos estaban reunidos en la Corporación Cápsula. Faltaba Gohan, aunque estaba Piccolo explicándolo todo. Milk y Gote no estaban presentes y estudiaban la manera para decírselo sin que se lo tomaran tan mal. «Kiglin, ¿podrías decirle a Mil lo que pasó? Siempre fuiste el mejor amigo de Goku». Diría Bulma. «¿Estás loca? Yo fui quien le dio la noticia de la muerte de Goku y que Piccolo se había llevado a Gohan a entrenar. Ahora les toca a alguno de ustedes», diría Krillin. «Llámala por teléfono y díselo». «No es tan difícil», diría Vegeta. «Vegeta, te hace falta un poco de tacto», diría Bulma. «A Goku le sobró tacto», diría Yamcha. Todos observarían a Yamcha de mala manera por el chiste fuera de lugar. «Lo siento», diría Yamcha. «Está bien, yo me encargaré, aunque no será nada fácil», respondería Bulma decidida. Pasarían días desde el caótico enfrentamiento entre Goku y Gohan. La verdad se había revelado y la vida de todos los involucrados estaba sumida en el caos. Videl aún asimilaba el hecho de que todos supieran la verdad de su relación con Goku. Se encontraba en su hogar tratando de lidiar con la situación.
Goku, por su parte, había decidido aislarse de todos, sintiéndose abrumado por la culpa y la vergüenza. Piccolo, intentando ser un consejero sabio, le recordó la gravedad de sus acciones y cómo afectaría a su familia. En la corporación Cápsula, Bulma se dispuso a llamar a Milk para compartirle la verdad sobre la relación entre Goku y Videl. La atención en la habitación era palpable mientras todos esperaban la reacción de la esposa de Goku. En la casa de Goku, Genen estaba estudiando en su habitación, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Milk, en cambio, estaba ocupada con sus quehaceres diarios. El teléfono sonaría interrumpiendo el silencio de la casa. «Hola», diría Milk. «Hola, Milk. Soy yo, Bulma», diría Bulma. «Bulma, qué bueno que llamas. No he sabido nada de Gohan ni de Goku. Ese tonto de Goku se desapareció y no ha venido a casa. Seguro debe estar entrenando por ahí», diría Milk. «Milk, déjame decirte algo. Tío Bulma. Lo que no entiendo es cómo Goku se desaparece en un momento como este», diría Milk. «Milk, por Dios, déjame hablar», diría Bulma impaciente. «Bulma, ¿qué te sucede?», diría Milk. «¿Estás estresada?». A medida que Bulma le contaba la verdad sobre Goku y Videl, Milk experimentó una mezcla de emociones que iban desde la incredulidad hasta la furia. «¿Cómo se atreve?», diría Milk sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Goku con mi nuera». Bulma intentaría explicar la situación con sensatez, pero la ira de Milk no conocía límites. Prometía tomar cartas en el asunto y colgó abruptamente el teléfono. Milk iría rápidamente al cuarto de Goten y le explicaría la verdad sobre su padre. Goten, impactado y confundido, apenas podía procesar la información. La familia de Goku estaba fracturada y el futuro parecía incierto. Mientras tanto, en el templo de Kamisama, Piccolo intentaba calmar a Gohan, quien se sentía perdido y descontrolado después de su transformación en el modo bestia. «Debes aprender a controlar ese poder, Gohan», le aconsejaría Piccolo con seriedad. «No puedes dejarte llevar por la ira. De esa manera te volverás una amenaza para ti mismo y para los demás». Gohan, sumido en la tristeza y la rabia, asentía con la cabeza, pero sus emociones seguían fuera de control. Piccolo sabía que necesitaba ayuda adicional y decidiría llevarlo a la habitación del tiempo para un entrenamiento intensivo. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, Bulma y los demás discutían sobre cómo abordar la situación. Vegeta, a pesar de su falta de empatía aparente, sugería que era hora de que Goku enfrentara las consecuencias de sus acciones. Vegeta iría en busca de Goku para hablar con él sobre lo sucedido. «Vegeta, ¿qué es lo que quieres?», diría Goku de mal humor. «Si quieres arreglar esto, Kakaroto, tendrás que enfrentarlo de frente», diría Vegeta con severidad. «Sí, lo sé. Solo estaba esperando el momento», diría Goku. «No puedo creer que haya caído en las provocaciones de Videl. Ya vamos, no puede ser para tanto. Eres un guerrero, Saiyajin. ¿Qué tanto pudo hacer para obligarte a caer en sus tentaciones?», diría Vegeta de manera arrogante. Goku le hablaría al oído y le diría algunas cosas. Vegeta se sonrojaría con lo que escuchaba. «No sabía que existía eso del tobogán», diría Vegeta. «Suena interesante. pero no le digas a Bulma que lo aprendiste de mí», diría Goku. Goku, después de días de reflexión, estaba listo para enfrentar las repercusiones de sus decisiones. Se teletransportaría a la corporación Cápsula, donde fue recibido con miradas de desaprobación y resentimiento. «Goku, ¿qué haces aquí?», diría Bulma. «Deberías ir a ver a Milk, no a nosotros». «Bueno, creo que todos merecen una explicación después de todo», diría Goku. «Mejor vete de aquí, no vaya a ser que intentes algo conmigo», diría Bulma. «Vamos, tú también», diría Goku. De pronto, Milk llegaría en una nave. Nadie se esperaba su llegada. «¡Ay, demonios!», vino de la nada, diría Goku aterrado. «Sabía que estarías aquí porque no te atreverías a dar la cara», diría Milk. Milk furiosa confrontaría a Goku en medio de la sala. «¿Cómo pudiste hacer esto, Goku? ¿Cómo pudiste traicionar a nuestra familia de esta manera?», diría Milk entre llantos. Goku, con la cabeza gacha, admitiría sus errores y se disculparía sinceramente. Explicaría que había dejado que sus impulsos lo llevaran por un mal camino, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar las cosas. La tensión en la sala era palpable cuando Milk, Goten, Bulma y los demás intentaban procesar la situación.
La verdad estaba sobre la mesa y el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. De todas maneras, no había solución para ellos. El engaño de Goku no solo había roto la confianza en el matrimonio, también había cambiado los sentimientos de Goku. A pesar de que estaba molesto con Videl, tenía sentimientos hacia ella y ya no los podía ocultar. Goku, quiero que te vayas de mi casa, diría Milk. No quiero saber nada de ti. Lo entiendo, diría Goku. Goku se iría con el peso de la vergüenza, admitiendo delante de sus amigos. De esa manera, Goku se iría a vivir solo al bosque. Tal y como vivía cuando era pequeño. Todo era tenso entre nuestros amigos. Goku se quedaría en soledad meditando las cosas. Por otro lado, Videl iría en busca de Goku. Lo encontraría finalmente entrenando junto a un lago. Goku, al fin te encuentro, diría Videl. ¿Qué es lo que quieres ahora? Ya arruinaste demasiado mi vida, diría Goku. Goku, no seas duro conmigo, diría Videl. Nos amamos, tú lo sabes, Videl. Ya basta, solo complicas las cosas, diría Goku. Entiende todo lo que pasó. ¿Pero acaso no sientes algo por mí? Diría Videl. No puede ser que después de todo lo que ha pasado entre nosotros no quede una pizca de sentimientos. Es cierto, tengo sentimientos por ti, pero no podemos seguir con esto. Diría Goku. Ya basta, sigue siendo mi nuera. Eres la madre de mi nieta. ¿Entiendes eso? Videl dejaría caer una lágrima sin decir una sola palabra. Goku, diría Videl con el corazón roto. Goku se sentiría culpable por lo que estaba haciendo, pero sentía que era lo mejor para ambos. Videl, lo nuestro no funcionaría. Tendríamos que irnos a vivir solos a otro planeta. Incluso no podríamos llevarnos a Pan. Es tu hija y mi nieta. No es justo para ella, diría Goku. Por favor, tienes que entenderlo. Pero ya terminé con Gohan y tú terminaste con Milk. Diría Videl. Lo siento, no funcionará, diría Goku. De pronto el aire se sentiría denso. Goku notaría la presencia de Gohan. Gohan, ¿qué haces aquí? Diría Goku. Eso debería de preguntarle a Videl, diría Gohan. Seriamente, Gohan, ya basta. Ya te dije que no quiero volver contigo, diría Videl. Yo tampoco quiero nada contigo. Ya lo superé, diría Gohan. Es más, agradezco que todo esto haya pasado ahora y no en un futuro. Al menos no desperdiciaré tanto mi vida. Gohan, no puedo pretender que me perdones. Sé que lo que hice está mal. Solo quiero que seas feliz y que lleves tu vida de la mejor manera posible, diría Goku. No arreglaremos esto con una simple conversación. Diría Gohan mientras elevaba su ki. No puedo creerlo. Diría Goku. Videl, vete de aquí. Espera, ¿qué vas a hacer? Diría Videl preocupada. Dije que te vayas, diría Goku. Goku y Gohan estaban listos para tener un nuevo enfrentamiento. Era algo inevitable. Videl tomaría la mayor distancia posible donde pudiese apreciar la pelea. No puedo creer que estos dos sigan peleando, diría Videl. Hasta que uno muera, no se van a detener. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, mientras que Gohan usaría su modo bestia. Esa forma, diría Goku desconcertado. No te preocupes, aprendí a dominarla, diría Gohan. Ahora las cosas serán distintas. Demonios, mi idea no es pelear con mi hijo, pero no tengo otra opción. Pensaría Goku. Ambos se observarían de manera tensa por un momento. De pronto, cada uno se lanzaría hacia el otro. Retomarían aquel combate que se había interrumpido por el desmayo de Gohan. Los golpes resonaban con ferocidad en el cielo. Mientras Goku y Gohan realizaban un espectáculo en el cielo, Piccolo y Vegeta llegarían. Advertidos del ki de ambos. No puedo creer que esos dos peleen de nuevo, diría Piccolo. Van a seguir así hasta que resuelvan sus diferencias, diría Vegeta, si es que uno no muere antes. Tenemos que hacer algo, no podemos dejar que peleen así, diría Piccolo. ¿Qué sucede contigo si fuiste tú quien alentó todo esto? Diría Vegeta. Lo sé, pero ya es demasiado. Gohan no se calmará incluso si mata a su propio padre, diría Piccolo. Goku y Gohan seguían con su intenso combate. Intercambiarían golpes y patadas con gran destreza. Ambos lo daban todo. La ira de Gohan lo estimulaba a darlo todo de sí, aunque había logrado controlar sus emociones. Gohan, ya basta. No ganaremos nada con todo esto, diría Goku. No voy a dejar que te salgas de esto. Te daré tu merecido, diría Gohan. Gohan juntaría sus manos lanzando un gran ataque de aquí. Goku sujetaría el ataque.
Lo soportaba, pero era demasiado hasta para él. Demonios, tiene un gran poder, diría Goku. Goku usaría el Kaioken y de esa manera lograría desviar el ataque hacia un lado. Luego Gohan iría hacia Goku con una patada voladora. Goku se movería a un lado y respondería con un golpe en su rostro. Gohan caería al suelo, pero se pondría en pie de nuevo. Desgraciado, me lo pagarás, diría Gohan. Gohan forzaría su Uki elevándolo aún más allá de sus límites. Goku estaba desconcertado. Gohan no parecía tener límites. No puedo creerlo, diría Goku. ¿Qué demonios hizo para tener ese poder? Gohan es un peligro, diría Videl desconcertada. La pelea seguiría por varios minutos. Gohan y Goku llegaban a su límite, pero aún así no se decidía el combate. Ambos lo daban todo y peleaban a un nivel muy parejo. En un momento, luego de que ambos chocaran entre sí, se tomarían distancia y recuperarían el aliento. Gohan, ya peleamos suficiente, diría Goku. No llegaremos a nada con esto. Cierra la boca y no seas cobarde, diría Gohan al conectar un golpe de puño en el estómago de Goku. Goku quedaría encorvado por un momento, pero luego respondería con el mismo ataque. Gohan tosería sangre y quedaría encorvado. Ya estoy perdiendo la paciencia contigo, diría Goku. Ambos tomarían distancia mientras se recuperaban. Estaban bastante lastimados entre sí. Los dos se lanzarían el uno al otro, pero Vidle se colocaría en medio de ambos. Ya basta, diría Vidle. Vidle, ¿qué haces aquí? Diría Goku. Ya no quiero que peleen, no lo soporto, diría Videl. Videl, no te metas en esto, diría Gohan. No me meto porque tengo una razón muy importante, diría Vidle. Vidle, ¿qué sucede? Diría Goku. Vidle quedaría en silencio por un momento. No sabía cómo decirlo. Estoy embarazada, diría Vidle. ¿Qué? Diría Goku aterrado. No puede ser. ¿Cómo es posible que Pan tenga un hermano así, hijo de mi padre? Diría Gohan. ¿Te das cuenta de lo raro que es todo esto? Gohan, no sé de quién es. Diría Videl sorprendida. Gracias por ver este fic. No olvides suscribirte, darle a like, para ayudarme a seguir subiendo contenido. Por favor, déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia y qué teoría te gustaría que trajera al canal. Nos vemos en la siguiente historia.